Buenos días a todos. Sabemos que el camino hasta el momento no ha sido nada fácil, pero esperamos les haya ido muy bien con sus estrellas finales. Pueden estar seguros de que el trabajo duro rendirá sus frutos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra sesión de speakers. Él ya nos ha compartido su conocimiento en clases y lecturas anteriores, pero el día de hoy nos compartirá más de su experiencia personal como emprendedor, un tema que a muchos les puede ser de bastante interés. Recibamos nuevamente a Salomón Muriel. Salomón, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Es un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Ya un momento acá les comparto pantalla para que me puedan efectivamente ver. Aquí me deben estar pudiendo ver hablar con la pantalla detrás. Eh, es un gusto estar acá. Creo que ahora sí va a ser la última vez que participo, al menos en esta. No, me pongo un poquito más grande. Ahí estoy. En esta corte. Y es un placer estar con ustedes otra vez para hablarles del verdadero, pues uno de los temas que de verdad me apasiona, que es el emprendimiento, ¿no? La ciencia de datos es uno de mis amores intelectuales de trabajo y el otro es el emprender, el montar empresas de tecnología. Entonces, muy chévere estar acá con ustedes. Eh, la sesión de hoy es creo que un poco diferente a las otras sesiones que han tenido de speakers. Lo queremos estructurar como un AMA, un Ask Me Anything. No sé si alguna vez alguien que los que utilicen Reddit han escuchado de los Ask Me Anything, pero es pregúntenme lo que quieran, pregúntenme lo que se les dé la gana y con mucho gusto se les responde. ¿Listo? Esa es la idea de la sesión de hoy. Entonces, tenemos un tiempo máximo de 2 horas. De eso vamos a gastar unos buenos por ahí que 20 o 30 minuticos en una presentación cortica y de ahí ya el resto es literalmente preguntas, las preguntas que ustedes quieran, ¿va? Em, Antes de empezar, quiero aprovechar para felicitarlos porque sé que ya están casi que cerrando el curso, ¿no? Ya tuvieron que entregar sus proyectos. He visto a muchos en LinkedIn posteando sus datafolios y sé que deben estar bien cansados. deben estar, deben estar bien tostados y terminando el último extended case y todas las demás cosas que les toca entregar. Entonces, felicitaciones por haber terminado, que yo sé que es bien retante, ¿no? Ya todo lo que lo vivimos sabemos por lo que tuvieron que pasar y de verdad que se merecen ese, ese reconocimiento, ¿no? Por todo el trabajo que han metido. Em, entonces, vamos a comenzar, si les parece. Les voy a hacer una pequeña presentación acerca de mi carrera de emprendimiento y cómo ha sido montar empresas de tecnología. Cierro con una noticiota que ahí está compartiendo Franco en el chat. Y ahí empezamos con el Ask Me Anything, ¿listo? Entonces, si quieren, empecemos de una. Y muchas gracias a todos los que están tomándose el tiempo de estar. Sé que, como dije, deben estar cansados, entonces muchos tal vez preferían estar descansando con sus familias. Qué chévere que me dediquen al menos un par de horitas a escucharme hablar. Em, entonces, vamos a comenzar con la presentación. Present. Em, Acá, como siempre, siempre pongo a mis hijos porque son divinos, nadie me lo puede negar, entonces los voy a poner en todo lo que se pueda. Acá están Luca y Franco para iniciar la presentación, que también creo que están muy felices de siempre participar con ustedes todas las semanas. Em, las foticos que ustedes ven acá son de los 4 emprendimientos que yo he adelantado de los últimos, desde el 2016, entonces ya vamos para 6 años, van 4 emprendimientos en 6 años. Ya les voy a contar en detalle qué es lo que hacía cada uno y cómo es que la cosa fue andando, ¿listo? El centro de la presentación no es emprender con ciencia de datos, es emprender en tecnología. La ciencia de datos es solo un subset chiquitico de lo que son, muchas gracias, Lisette, de lo que son de lo que es emprender en tecnología. Y hay muchas tecnologías en las que uno puede, pues, aventurarse a sacar una cosa nueva. Típicamente la ciencia de datos ayuda para alguna parte del proceso, mínimo para el entendimiento de comportamiento de usuarios, es lo que entra en cualquier modelo de negocio, pero con lo que ustedes ya han aprendido hoy, pueden probablemente meterse en cosas cada vez más complejas. Entonces, todas esas startups que venden procesamiento de información de imágenes, de información de sonido, de señales,
análisis de información de usuarios de manera detallada, combinar todas estas tecnologías, pedazos de robótica. Bueno, hay muchas cosas en las que la ciencia de datos entra ya como una manera core dentro del negocio, que ustedes con sus aprendizajes ya tienen las bases para entrar allá. Entonces, si a alguno le interesa el emprendimiento, lo invito a que emprenda en tecnología con eso que ya han aprendido durante el curso. Eh, Ahora les cuento, entonces yo empecé a aprender por allá en el 2016. Esta presentación que hago de emprendimiento típicamente es un poquito más seria, pero siendo ustedes que ya nos tenemos confianza, me voy a meter con también un poquito de las partes no tan serias. Yo antes trabajaba en multinacionales antes de empezar a aprender y justo antes de aprender estaba trabajando en Merck, una farmacéutica. Y yo tomé la decisión de salirme a emprender porque me personalmente sentía, hoy en día no sé qué tan correctamente, que los gerentes de multinacionales nunca tienen tiempo. No sé los que trabajan en multinacionales que tan de acuerdo estén, pero sentía que el gerente en ese momento Merck, donde yo trabajaba, era un brasileño, no sé si seguirá siendo el mismo hoy en día, no tenía tiempo para su familia ni un segundo, ¿no? Entonces este personaje lo habían trasladado de Brasil a Colombia. El señor llegó a Colombia y trabajaba, venía trabajando año y pico ahí dándole en Merck y tuvo sus primeras vacaciones desde que llegó. Su familia estaba en Brasil, se fue a Brasil de vacaciones y tenía un hijo chiquito, si mal no me acuerdo, y su esposa, y se empezó a meter a reuniones durante sus vacaciones estando en Brasil, que hacía año y medio no podía pues estar de lleno con su familia y con su hijo pequeño. Y yo vi eso y yo dije, no, eso no es lo que yo quiero para mi vida en el futuro. Yo veía en cambio mi familia, entonces mi familia por el lado de mi papá, muchos son emprendedores en tecnología en diferentes industrias y veía que puede que no todos tengan tal vez lo que le pagaban a este personaje de Merck, que le pagaban mucho y le pagaban todo acá como expatriado, pero sí tenía mucha más libertad y pasaban mucho más tiempo con sus hijos y con sus familias. Y yo siempre tuve una vida familiar muy activa por eso. Y yo dije, no, yo quiero ese camino y por eso decidí emprender. Todo lo que yo hice fue que ahorré lo que pude. En ese momento, si mal no me acuerdo, fueron 30 millones de pesos, que luego me di cuenta que eso no alcanza para montar una empresa de lo que yo quería montar. Pero bueno, ahorré lo que pensé que era necesario y el día que me pagaron los 30 millones, que era lo que yo pensé que necesitaba, ese día renuncié, ¿no? Y salí a montar mi primera empresita. Ahí cometí un error. Insisto, acá me voy a meter en cosas que típicamente no cuento en esta charla, pero a ustedes sí se las cuento. Ahí cometí un error grandote y es que no salí a emprender de una vez, no tenía ni siquiera una idea. Y entonces me metí, es que a ver si me ponía a montar eventos y intenté venderle un evento a una universidad en Cali, a ICESI, y una cosa de un reporte global que sacaban y luego que si monto una idea, entonces me ocurrió esta idea del palomo, que ya les cuento qué es lo que era, pero casi que no la monto. Terminé, renuncié en agosto del 2016 y terminé lanzando el palomo por allá en abril del 2017. Em, Eso es no sé cuánto es, pero como 9 meses, más o menos, o 8 meses. Eso no tiene ningún sentido, sí, perdí plata. Básicamente me estaba comiendo la plata no haciendo mucho. Entonces, primer error grandote, las cosas hay que hacerlas rápido si uno quiere salir a emprender, ¿no? Tal vez ahí lo que sí hice bien fue que renuncié. Esto también es una cosa importante para todos los que quieran en algún momento emprender, montar una empresa que valga la pena. No pasa por las noches, no pasa en el tiempo libre, pasa renunciando y metiéndose de lleno. Entonces, tal vez fue la parte correcta de renunciar. La parte incorrecta fue que renuncié, pero no me metí de lleno. Estaba como haciendo muchas cositas. Bueno, pasado unos 2 o 3 meses de que renuncié, ya se me ocurrió la idea del palomo. El palomo era una suscripción de flores por internet. Las personas podían comprar que les llegaran flores a su casa o a sus oficinas una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes o una vez cada 2 meses, creo que era la cosa. Creo que tenía esas 4 suscripciones y pagaban por eso. Yo me levantaba, la foto que ven acá es Salomón en Palo Quemado, tipo, allá debían ser las 6 de la mañana, pero yo llegaba a las 5:30 o 5 de la mañana a comprar las flores de lo que sea que tenía que entregar esa semana. Escogía, las empacaba, tenía una persona que me ayudaba también a empacar, o yo lo empacaba con ella porque nos tocaban los dos juntos para alcanzar. Las metíamos a mi carro y me iba a entregarlas. Entonces ese era el palomo. Para mí la más bonita de las marcas que hemos montado, me encantaba, con el pajarito de colores. Esto lo montó mi esposa, me gusta mucho. Palo Quemado es en el centro, Eugenio. ¿Listo? Perdón si no les estoy contestando preguntas todavía. Primero la charla y les contesto lo que vaya viendo.
Después de la charla se les contesto ahí sí a cualquier pregunta. Entonces, si alguna me la salto, me la repiten ahorita, ¿va? Para lo que me hago que en el centro de Bogotá. Em, entonces, bueno, un poquito hacia el occidente del centro de Bogotá, para ser exactos. Em, entonces, esa fue mi primera idea de emprendimiento. Les cuento qué pasó con el Palomo. Se quebró en, creo que, que duré tal vez unos 6 meses desde que empezó la idea hasta que se quebró y como 3 meses de operación nada más. O sea, se quebró rapidísimo. Típicamente yo digo que la destruí de una manera grandiosa. Entonces 30 millones de pesos no me alcanzaron para nada. Me di cuenta que, por ejemplo, cuando uno quiere montar una empresa, cuando uno quiere montar una empresa, em, de que sea B2C, Business to Customer, es decir, que uno le quiere vender a personas, no a empresas, hay que gastar mucho en mercadeo y con 30 millones de pesos no alcanza. ¿Sí? Uno se puede gastar 30 millones de pesos en un mes en una empresa que está haciendo eso. Con 30 millones de pesos simplemente no me alcanzaba para todo lo que tenía que hacer. Me di cuenta que el trabajo que de verdad requiere emprender, que esto es una cosa de tiempo completo y que uno no puede estar subcontratando todo, que uno tiene que aprender de lo que está. Hoy en día creo que sé alguito de flores por ese trabajo que tuve durante ese rato. Y bueno, pues muchos aprendizajes, pero la verdad, rapidísimo se quebró la cosa. No, no duró mucho, pero fue mi primera experiencia seria en emprendimiento. Antes había tenido otro parque, ahorita les muestro, pero la verdad nunca lanzamos ni nada. De ahí, la suerte me llevó a una persona que estaba intentando montar una fintech, estaba intentando montar una empresa de préstamos por internet, particularmente de préstamos de libranza. Esta persona fue mi socio en las próximas 2 empresas. Y él me vio con este tema del palomo, era un amigo de mi papá, me vio con este tema del palomo y algo vio en mí, algo vio de como de promesa que yo estaba intentando montar algo y que estaba intentando emprender y me dijo, venga, yo quiero montar una fintech, pero yo no sé nada de tecnología y parece que usted algo sabe. Yo en ese momento ya sabía algo de datos porque eso era lo que yo trabajaba en las multinacionales, pero de tecnología pues estaba aprendiendo todavía, sabía programar por el tema de datos, sabía Python, pero no, nunca me había metido de lleno, porque no me ayuda a montar esta fintech que quiero montar. Eh, y me dijo, pues usted es el gerente, le doy una participación de la empresa y montémosla. En ese momento se llamaba, cuando empezamos, el Club del Dinero. Era el nombre de la empresa, que se lo cambiamos rápidamente porque a mí no me mataba ese nombre. Se lo cambiamos a esa marca que ven ahí, Presta Gente. Presta Gente fue mi primera experiencia de emprendimiento, llamémosla exitosa. Entonces, en Presta Gente lo que hacíamos era hacer préstamos de nómina, libranzas. Las personas podían pedirnos un dinero y nosotros se los prestábamos de inmediato. Semana no me acuerdo, eran montos de 10 millones de pesos o menos que podíamos prestar. Ahí aprendí otro montón de cosas, entonces acá uno empieza a aprender de la industria en la que está. Ahí aprendí mucho de finanzas y de cripto, porque el Quid lo que hizo súper chévere la solución es que nosotros utilizábamos blockchain para quitar un pedazo la parte de los créditos de libranza típicos. Los créditos de libranza típicamente tienen que, llamémoslo, avalarse por una entidad que se llama DECEVAL acá en Colombia. Y en cada país hay una entidad diferente. Nosotros lo que hicimos fue utilizar blockchain para no utilizar DECEVAL. Entonces, blockchain reemplazaba DECEVAL. Estábamos sobre una blockchain privada que montábamos en Ethereum. Y funcionó súper bien. Funcionó súper bien, la verdad. Esa fue la primera vez que sentí como el éxito. Ahí esa fotico que están viendo me está ganando el premio FinTech más importante de Colombia en ese momento, que es el BUA Open Talent. Me lo gané para Colombia en el 2018. Con eso me llevaron a España y me llevaron a México. Fue una machera. Nos fue tan bien que surtimos un problema, y acá es que uno aprende de todas las cosas de las que toca saber para montar una empresa. El éxito viene con sus dolores y toca estar preparado para esos dolores. Resulta que para prestar plata, eh, uno tiene que tener plata en el bolsillo para entregarla a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan todas estas fintech que ustedes ven? Fintech significa tecnología para finanzas, Andrés. Eso es una fintech. Una empresa que utiliza tecnología para algún servicio financiero. Para prestar plata uno tiene que tener plata en el bolsillo y todas estas fintech que ustedes ven que prestan plata, lo que hacen es que tienen unos inversionistas que les dan un monto cualquiera, digamos 10 millones de dólares o 100 millones de dólares. Y ellos van y prestan todo eso y se les acaba porque lo prestan lo más rápido que pueden. Entonces tienen que ir a pedir otra vez. Pues a nosotros nos fue tan bien con Presta Gente que la plata que teníamos en el bolsillo, si mal no me acuerdo en ese momento, era como 5.000 millones de pesos, los prestamos muy rápidamente, los prestamos en como 6 meses. Fue extremadamente exitoso y se nos acabó la plata. Y Salomón no fue tan bueno en el trabajo de salir a recoger más recursos para prestar. Eh, entonces, ahí fuimos víctimas de nuestro propio éxito, en parte. No pudimos seguir creciendo a partir de eso.
Y además hubo un tema que emprendiendo también me di cuenta que es importante que a uno le guste mucho lo que uno está haciendo, que uno sea súper apasionado por lo que uno está haciendo. En ese momento, mi pasión siempre ha sido los datos, pero ahí no tenía que aplicar tanto de datos, lo aplicaba para entendimiento de usuarios, pero no mucho más, y para nuestro scoring de los usuarios para ver si les prestábamos o no. Y había cosas que no me gustaban del modelo de negocio. Por ejemplo, ese tipo de créditos que dábamos eran muy dados a la emergencia. Entonces, a pagar el arriendo, a pagar una emergencia médica, no era tanto para cosas que uno quisiera comprarse, sino cosas que las personas tenían que comprar ya o ya porque era una cosa de vida o muerte. Y eso terminó significando que a muchas personas que tenían una necesidad muy grande, yo les tenía que decir que no. No, no te puedo prestar para que pagues la matrícula de tu hijo en el colegio. Y eso no me gustaba del negocio de préstamos. Entonces, por eso y por el hecho de que estábamos prestando mucho más rápido lo que podíamos recoger dinero para prestar, decidimos salirnos de ese negocio y prestar gente la vendimos. Hoy en día continúa. Se la vendimos se la vendimos a un grupo paisa que se llama Taurus Capital. Y hoy en día les está yendo súper bien. Si se meten ahorita ahí a la página, siguen dando créditos a lo que marca. Ellos ya tienen todo el bolsillo necesario para prestar. Eh, Dairon, te respondo eso al final, ¿listo? Guárdala para ahorita que terminemos, que es un poquito largo. De ahí pasamos a Veriblock. Entonces, lo que hicimos fue que tomamos la tecnología de Presta Gente, ese pedacito de blockchain que les comenté, y lo guardamos, lo utilizamos para aplicarlo a cualquier cosa, no solo a créditos. Entonces podíamos autenticar cualquier tipo de documento, no solo créditos de libranza. Hagan de cuenta con una solución de firmas electrónicas basada en blockchain. Y eso fue Verilog. Verilog fue otra cosa que en ese momento ya sí me apasionó un montón, pero que lastimosamente al parecer no le terminó viendo tan bien. Yo intenté llevarla adelante durante año y pico, después me salí para Finco, la empresa en la que estoy ahora, que ya les cuento de Finco, y luego siguió intentándola llevar mi socio, pero no logramos ese product market fit, que es el lograr que alguien le compre a uno el producto de manera constante y efectivamente se mantenga en el tiempo. Eh, Igual fue un tema de aprendizaje gigante, aprendí mucho, mucho, mucho más de la tecnología de blockchain y cómo funciona todo por debajo, pero no se logró. Esto también va a ser uno de los mensajes grandes de los que les voy a dejar ahorita. La realidad es que no todo sale bien, ¿sí? Emprendiendo hay unas que les va bien y unas que les va mal y hay que vivir con eso, simplemente volver a levantarse. Y pues Averilo que al parecer no le terminó viendo tan bien. Creo que fue recientemente liquidada durante este año. Y ya vamos a llegar a Finco, ¿listo? Pero antes de llegar a Finco, les quiero contar algunos de los aprendizajes que tuve en el camino justo antes de empezar a Finco que apliqué en Finco y que me permitieron lograr que Finco hasta el momento haya sido pues mi mayor éxito. Entonces lo primero, importantísimo, es que cada quien empieza a su ritmo. En el camino del emprendimiento yo me encontré muchas personas, emprendedores también, tal vez un poco, ¿cómo lo quiero decir así? Eh, Groseros puede ser la palabra, que veían mal las personas que no eran emprendedores, ¿no? Entonces, si yo soy emprendedor, empiezo a tratar a todos los que no son emprendedores como si estuvieran haciendo las cosas mal. Y eso no es verdad, ¿sí? Primero, el que quiere emprender puede emprender recién graduado de la universidad, puede emprender a los 30, puede emprender a los 40 y cualquiera está bien. Y el que no quiere emprender también está bien, ¿sí? Emprender solo es un trabajo más, que es otra de las lecciones que les voy a poner ahorita. Eh, entonces, es importante saber que cada quien empieza a su ritmo. Y si eso es una cosa que ustedes creen que quieren hacer, no se sientan mal porque no lo hicieron hace 5 años o porque no lo estén haciendo hoy. Todavía lo pueden hacer mañana. Siempre se tienen que preparar y estar listos para dar el gran paso a su ritmo, que es una cosa que yo entendí muy bien. Cuando yo salí, tal vez lo hice hasta demasiado rápido. Me debía haber esperado un poquito más a tener una idea mejor cuadrada y no gastarme 6 meses ahí casi que perdiendo el tiempo antes de lanzar el palomo. Y eso es un error con el que pues viví y eventualmente me repuse, pero sí, sí toca aprender de eso. Segundo, es un poquito lo contrario. Tampoco hay que llegar a parálisis por análisis, que es lo que le pasa a casi todas las personas que quieren emprender, pero nunca emprenden. Entonces, ¿qué es la parálisis por análisis? Oiga, ¿qué pasa si monto esta idea o si monto esta otra o si monto este otro tipo de versión? Pero ¿con quién lo lanzo? De esta manera, de la otra. ¿Cuál va a ser el modelo de negocio? Venga, hago 30 canvas, venga, hago 30 cosas, voy a hacer un montón de entrevistas de usuarios, voy a salir a hacer todo lo que necesite, me tomo 3 años y no termino lanzando nada, ¿no? Entonces, esto de pensar, 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 pensar y no hacer.
Esa es la parálisis por análisis, que es lo contrario a la parte. Entonces, cuando ya se sientan listos, ¿sí? Que no debería tomar mucho tiempo si es una cosa que ya tienen en el corazón, sentirse listos, ya les voy a decir cuáles son los pasos para estar listo. Pero después de que lo decidan, tal vez que pasen 3 o 6 meses para prepararse, uno se lanza al agua de una. La parálisis por análisis es lo peor que les puede pasar. Uno tiene una idea, uno debería poder montar una versión mínima de su producto, un MVP, en 1 o 2 meses y salir a probar y empezar de una, ¿no? Que es uno de los errores que uno termina viendo mucho. Yo siento que esto, yo lo vi también en muchos emprendedores, colegas, que tal vez ya dentro de sus empresas no sabían cuándo tampoco cerrarlas. Entonces, el aceptar el éxito también pasa por parálisis por análisis. Eso hay que hacerlo cuando toca. Si uno se espera demasiado tiempo, la empresa puede que no termine valiendo nada y, por ejemplo, no se puede vender o no se le puede sacar ningún provecho, entre comillas, no se puede liquidar bien. O también puede pasar cuando quiero empezar un negocio nuevo, que me quedo sin hacer nada por estar pensando. Entonces, otro aprendizaje importante. Tercero, que llegar lejos requiere trabajo y súper importante, para mí es lo más importante que he aprendido. Trabajar no significa pagarle a alguien para que trabaje, ¿sí? Entonces, otro de los errores que yo mismo cometí al principio era pensar que para montar, por ejemplo, en Presta Gente, mucha de la tecnología que se montó, no la parte de blockchain, sino más bien la plataforma web con la que se hacían los créditos y todo eso, la subcontratamos a una casa de desarrollo. Y no hay peor idea en un negocio de tecnología que subcontratar el desarrollo, porque uno no sabe cómo funciona su propia empresa, ¿no? Entonces, en ese momento, yo no desarrollé la página. Yo no sabía desarrollar páginas y yo dije, no, yo contrato a alguien. El camino correcto hubiera sido Salomón, o consíguete un socio que sepa desarrollar páginas y él la desarrolla, o Salomón aprende a desarrollar páginas y desarrolla tú. Pero el core del funcionamiento de la empresa siempre tiene que estar en ese equipo inicial de fundadores, sí o sí. Uno no puede subcontratar las cosas. En particular, uno no puede subcontratar lo core del negocio. Uno sí puede contratar, por ejemplo, el diseño, si no es una parte core del negocio, claro, subcontrátela. Las finanzas, la contabilidad, si eso no es una parte core del negocio, hágale. Pero pues si la empresa es una empresa tecnológica y su página es cómo funciona toda la cosa, pues usted tiene que saber cómo funciona eso por dentro. Usted no puede estar subcontratándolo a cualquier persona. De ahí esta importancia, seguramente los que han querido emprender se han dado cuenta que siempre se pide que existen los inversionistas y las personas en el medio exigen que exista un socio técnico en las empresas, que tiene que ser la persona que tiene conocimiento de cómo se está construyendo toda la tecnología, ¿no? Uno no puede simplemente decirles, no, mi socio técnico es esta casa de software que me monta todo, pues porque el día que la casa de software decía que ya no quiere seguir con el contrato, uno se jodió. Eh, entonces, llegar lejos requiere mucho trabajo. Para montar Finco, por ejemplo, a mí me tocó leer mucho de Machine Learning, de varias de las clases que les di a ustedes y que doy hoy en día de ciencia de datos, particularmente esa parte de Machine Learning, yo no sabía tanto en su momento para montar Finco, que ya voy para Finco ahorita. Me tocó leer un montón de eso. Entonces, nada, me tocó embutirme 5 libros en un mes, montar los primeros modelos por mi propia cuenta y los segundos y los terceros y los cuartos y los quintos, hasta por ahí los séptimos. No teníamos yo un equipo que nos colaborara, pero entonces ese pedazo de la tecnología lo construimos nosotros. Yo nunca había programado en JavaScript, por ejemplo, en TypeScript, que es en lo que tenemos la plataforma de Finco, y era necesario que yo ayudara en eso. Entonces, nada, al tiempo que estaba aprendiendo Machine Learning, también me tocaba aprender de TypeScript y de desarrollo web. Me metí a ayudar y hoy en día pues me defiendo, no voy a decir que soy un experto, pero también aprendí. Y eso es trabajo, a eso es a lo que se refiere este trabajo. Llegar lejos requiere que uno de verdad le meta ganas y que uno sepa hacer las cosas de cómo funciona la empresa. Igual que en la empresa de flores entrega flores, si ustedes tienen una empresa de tecnología, tienen que poder saber cómo funciona la tecnología por debajo, aun si no son el socio técnico. Yo no soy el socio técnico de Finco, mi socio se llama Oscar Corredor, él es el socio técnico de Finco, ¿verdad? El duro de la programación, pero igual yo sé cómo funciona la cosa y yo puedo colaborar y ayudar a montarla. Entonces, no por ser el administrador uno se salva de tener que conocer del negocio en el que uno está, ¿no? Otro tema importantísimo, emprender es un trabajo, no una vida, que esto es otra cosa que uno ve un montón en particular entre emprendedores primerizos, que es como que salí y soy un emprendedor y entonces ahora eso me define, ¿no? Ese es mi estilo de vida, ser un emprendedor. A Salomón lo define que vive una vida feliz en la que tiene tiempo con su familia e hijos y pues yo me defino como, qué sé yo, una persona muy familiar que le gusta la tecnología. Eso podría ser una descripción corta. Emprender me permite tener esa vida, pero emprender no es mi vida.
Entonces, emprender me permite tener el tiempo para, por ejemplo, yo decido trabajar desde la casa para estar con mis hijos. Eso es algo que me permite el emprendimiento, pero también me lo podría permitir muchos otros trabajos. Y yo creo que yo sería muy feliz en cualquiera de esos otros trabajos que me permitieran tener esta vida que tengo hoy en día. No en cuanto a recursos, sino en cuanto a tiempo. Eso es lo que quiero yo. Emprender debe de ser un mecanismo para llegar a esa vida a la que uno quiere llegar, no la vida misma. Uno ve muchas personas que dicen, no, yo soy un emprendedor tiempo completo, entonces estoy trabajando todo el día 24/7 y mi vida es la empresa, mi vida es la empresa, mi vida es la empresa, se terminan separando, se terminan nunca consiguiendo pareja, dejando todas sus cosas personales para atrás, alejándose de sus amigos y familia, porque emprender es su vida. Y no, emprender, la verdad, debe tomarse como un trabajo en el que uno está súper apasionado, entonces que uno le mete el 200% del alma para que la cosa salga adelante, pero sigue siendo un trabajo. Lo más importante es ese trabajo que es lo que me trae, que es la vida que va por detrás. De acuerdo, me encanta esa frase, Héctor. Los emprendimientos no son hijos, uno nunca piensa en vender un hijo. Y, por ejemplo, en este tema de emprendimiento y tecnología, yo y casi todos los que estamos trabajando en esto, estamos eventualmente pensando en vender la empresa. Entonces uno no se puede tampoco enamorar tanto como para decir nunca lo voy a soltar. ¿Por qué no? Es un trabajo más, un trabajo que uno le apasiona un montón, pero un trabajo y tiene que uno acordarse de eso. Entonces, hasta ahí mis experiencias previas a Finco. Ya va a entrar a Finco. Ahora, para montar Finco, en su momento yo pensé, o más bien nosotros pensamos, esto es en conjunto con Oscar, mi socio, cuál era el paso a paso correcto para montar. Y este eran las 5 pasos que decidimos que teníamos que seguir para con ese aprendizaje que yo había tenido emprendiendo, montar una empresa exitosa que creo que montamos, en particular con la noticia que salió esta semana, que ahora les cuento. Eh, lo primero es eh, tener una idea, ¿no? Entonces, no es lo más importante tener una idea. Las ideas no valen nada si uno no sale a ejecutarlas, pero sí tienen que tener una idea para, pues, saber hacia qué metas se quieren meter y qué tipo de socios quieren conseguir y de qué tienen que aprender. Entonces, sí tienen que tener una idea. La verdad, casi que cualquier idea que los apasione probablemente es buena, ¿sí? Las ideas buenas sobran en el mundo, hay un montón. Entonces, acá hay una cosa que le pasa a muchas personas que esa idea no es tan buena, mejor me voy por otra, esa idea no está buena, mejor me voy por otra. Es mejor la primera que se les ocurra que medio les suene, hágale con esa. Y uno va probando y esas ideas mutan mientras uno va montando una empresa de estas. Entonces, en lo que va mutando, la van a ir ajustando y la van a ir moldeando para que sea la mejor versión de esa idea posible. Entonces, no se queden esperando la idea perfecta. Eh, entonces, tienen esa idea, ¿no? Y una vez tienen esa idea, arman un equipo para esa idea. Emprender, en particular emprender tecnología, no se puede hacer solo. Es imposible hacerse solo. O es muy difícil, debe haber una persona que lo logre hacer, pero yo creería que es para una persona típica de una inteligencia promedio como yo no creo que yo sea ningún genio, pues no, yo no puedo solo, no puedo. Aún si uno sabe todos los temas de los que se necesiten para montar la empresa. Entonces uno tiene que armar un equipo muy bueno. Ese equipo típicamente tiene que tener a todas las personas necesarias que podrían hacer andar la empresa sin subcontratar a nadie. Eso muchas veces son solo 2 personas, como la persona, llamémoslo el vendedor, administrativo, ejecutivo, el más entrador y el tecnológico. Entonces, es muy común ver parejas de emprendedores que son el que ya sabe programar, el que sabe mucho de tecnología y la persona que sabe administración de montar una empresa de finanzas, de impuestos, todo ese cuento, y en particular de recoger plata y de moverse en los mercados. Aunque dependiendo del negocio puede que exista más. Un negocio de logística tal vez necesita una persona que conozca logística. Entonces ahí tengo un tercer cofundador que necesito. Y dependiendo del negocio, tal vez si mercadeo es una cosa importantísima en el negocio, necesito también una persona de mercadeo. Puedo tener hasta 4 o 5 cofundadores. Lo importante es que ese equipo inicial de fundadores puedan montar la empresa por su propia cuenta, eh, sin necesariamente subcontratar a nadie. ¿De acuerdo? En lo que uno va creciendo, claramente uno le toca contratar y uno deja de hacer un poco esas cosas, pero uno nunca le van a poder meter las manos en la boca, porque uno tiene absolutamente todo el conocimiento metido en ese equipo de cofundadores para poder hacer las mismas cosas que uno está contratando a los demás, ¿no? Una vez uno tiene ese equipo ideal, ahí sí salga a construir su versión mínima del producto, énfasis en mínima. Entonces, una versión chiquitica de esta idea que ya sea usable, que uno le pueda mostrar a una persona y ellos lo puedan llegar a utilizar. Ahorita les voy a mostrar cómo se veía una versión muy chiquita de Finco. Una vez uno tiene eso, y ojalá tal vez algunas personas que uno les mostró esta versión pequeña del producto y que les gustó, que dijeron, oiga, esto a mí me gusta,
uno sale a buscar capital externo. Entonces uno sale ahí sí a pedir inversión. En Colombia se encuentran personas que inician con inversiones desde los tal vez 400, 500 millones de pesos hasta últimamente han salido números gigantescos, los 8.000, 10.000 millones de pesos. Entonces un rango muy grande. Para emprendedores primerizos es más difícil porque el mercado todavía no los conoce, entonces es más difícil que les den grandes cantidades, pero no es difícil lograr, por ejemplo, 500 millones de pesos, que es otra cosa que hay que sacarse de la cabeza. 500 millones de pesos antes de un emprendedor me parece una cantidad de plata imposible, ¿no? A mí 30 millones de pesos me parecieron una cantidad de plata gigantesca cuando empecé con el Palomo. La verdad, 30 no alcanza para nada y 500 acaban rapidísimo también. Eh, es necesario sí o sí tener algo de capital para poder contratar un equipo y hacer la cosa más grande, al menos gastar algo en mercadeo, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso de conseguir capital tiene un montón de detalles ahí por dentro. Les digo que no es difícil, eso tampoco significa, no es extremadamente difícil, no significa que no sea difícil. Y sí tiene uno que tocar muchas puertas y hablar con las personas correctas. Si quieren ahorita me preguntan todo lo que quieran de ese proceso, que es súper interesante, a mí me gusta mucho. Y una vez uno logra eso, entonces uno ya tiene un equipo muy bueno, uno ya tiene plata para invertir en la compañía, significa plata para contratar un equipo más grande, eso significa plata para mercadeo. Con eso, ahí lo único que sigue es crecer, crecer y crecer y aprender un montón en el camino. Después de eso, a uno le puede ir muy bien, entonces uno vuelve a conseguir inversión, crece otro montón más, vuelve a conseguir inversión, crece otro montón más y vende la empresa, que es por ejemplo el caso de lo que acaba de pasar con Finco. O eh, uno resulta que se le acabó la plata y se quebró, tal vez en cualquiera de estos procesos de levantar capital, de repente tomamos una mala decisión y nos acabamos toda la plata que teníamos y no nos dieron más y se quiebra la empresa. Esos son los dos caminos típicos por los que una empresa de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, varias de las mías se quebraron. Al parecer, por ejemplo, Veriblock y el Palomo se quebraron. Y dos fueron exitosas y las vendimos. Prestagente y ahora Finco fueron vendidas. Eh, Ahora sí, para hablarles un poquito de Finco. Ya les he hablado de Finco antes, entonces no me quiero centrar demasiado en esto. Finco lo que hace es valoraciones de inmuebles en línea junto con un análisis de mercado muy completo por un costo muy bajo. Típicamente cuesta 10.000 pesos colombianos sacar uno de estos análisis para cualquier inmueble. Fue fundada por mí, acá estoy en la foto, y mi socio Oscar. Oscar es un amigo mío desde la universidad, llevamos 10 años siendo muy amigos. Oscar fue padrino en mi matrimonio aún antes de emprender en Finco. Y esta es una versión chiquitica de lo que Finco era inicialmente. ¿Qué era lo que hacíamos? Básicamente recogíamos información del mercado, cosa que sigue haciendo Finco, y se mostraba en un mapita. Este fue el primer MVP de lo que hacía Finco. Entonces, crawleábamos información de varios portales web, sacando todos los listings que existían en esos portales y los pintábamos bonitos en un mapa con unas estadísticas básicas. ¿Cuánto es el precio por metro cuadrado promedio en una zona? ¿Cuánto es el precio promedio en una zona? Y el área promedio en una zona. Con este videito que ustedes ven aquí y con mucha parla y una presentación bonita, levantamos nuestra primera ronda de negocio. También le habíamos montado una paginita encima, muy simple, pero básicamente era esto, ¿no? En su momento la idea fue de Oscar, no fue mía. Oscar me convenció con una cosa muy similar a esta. Me convenció mostrándome la cantidad de datos que estaba descargando. En ese momento descargaba más o menos 300.000 datos diarios. Hoy en día estamos levantando más o menos 4.500.000 datos diarios. Entonces, pues claramente la compañía ha crecido un montón. Hoy en día, el producto final de Finco se ve así. Entonces, pues claramente ya no estamos en un MVP. Este ya es una empresa que anda, factura y tiene un montón de clientes mensuales. Pero el producto final de Finco es una cosa así. Entonces, sacamos para un inmueble cualquiera el precio estimado de venta, el precio estimado de venta máximo, mínimo, precio estimado por metro cuadrado, precio de renta aproximado, todo lo que tiene cerquita en temas de entretenimiento, transporte, salud, cultura, seguridad, educación, nivel de seguridad, esto está solo para Bogotá, nivel de seguridad de la zona, los costos de transacción del inmueble, estadísticas del sector, bueno, un montón de cositas. Y estos reportes que les estoy mostrando se venden por 10.000 pesitos cada uno. Bueno, algunos más baratos dependiendo de si nos compran en masa. De acá a allá, ha sido un camino largo, ¿no? Claramente, puedo compartir el video de la demo del MVP, si ahorita se los mando por el chat, ahora se los paso. El camino ha sido largo, entonces imagínense
Oscar, aún antes de contarme, escribió la primera línea de código por allá en marzo del 2019 y la primera versión web y la primera consulta hecha por un cliente, esto era en versión demo, versión súper cruda, barata, para que la gente probara ese MVP que queríamos que la gente probara gratis, fue en marzo del 2020, entonces acá alcanzó a pasar un año. Y de marzo del 2020 ahorita pasaron otros 2 años, entonces la empresa va para 3 años desde que se escribió la primera línea de código, un poquito más de 3 años, ¿no? Y ha sido todo un camino. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos, tanto Oscar como yo, el curso Data Science for All que ustedes están tomando ahorita, acá, justo acá, entre mayo, si mal no me acuerdo, empezó en abril, entre abril y julio del 2019. Entonces, pues, el conocimiento que tomamos en Data Science for All, lo mismo que ustedes vieron hoy, nos sirvió un montón para la compañía, ¿no? Todos los científicos de datos que han pasado por Finco han venido a Data Science for All. Entonces, pues Data Science for All fue instrumental en que la compañía funcionara y fuera grande. Levantamos la primera ronda de inversión por acá en septiembre del 2020 y contratamos nuestros primeros 5 empleados. Y alguien preguntó por ahí cuánto fue la ronda. Acá levantamos 500 millones de pesos, si mal no me acuerdo. De ahí para acá levantamos otro montón que no les puedo decir el número exacto porque está bajo confidencialidad, pero de septiembre de 2020 ahorita se invirtió otra cantidad en la compañía que nos ha permitido mantenerla como la tenemos hoy. Y esta semana que acaba de pasar, pasó una noticia muy grande, que es esta que tengo acá. Este es un slide nuevo porque literalmente esta noticia salió ayer en Forbes. Es que vendimos la compañía. Entonces, se logró como la finalidad última de muchas de estas empresas de tecnología, que es conseguir inversión, hacerla crecer, hacer una cosa gigante y venderla. Entonces, este es para mí un logro gigantesco. Este ya fue el primer negocio, llamémoslo grande, que yo he logrado como emprendedor, del cual me siento muy orgulloso junto con mi socio Oscar y todo nuestro equipo. Entonces, en 3 años más o menos, pues logramos hacer el camino completo ya con todos los aprendizajes de las anteriores compañías en las que yo había participado y claramente con el expertise de nuestros socios y de todo nuestro equipo y de Oscar, que es un excelente CTO, ¿no? Eso es más o menos la historia de emprendimiento. Con esta última slide, quiero acaparar y ya empezamos el M&A y me gasté exactamente media hora, penitas, ¿sí? Quiero terminar con esta última verdad chiquitica. Muchas gracias a todos los que están felicitando. Estamos súper contentos. La mayoría de estos emprendimientos fracasan en particular al principio. Y eso es una cosa con la que uno tiene que vivir y no sentirse mal. Por ejemplo, nosotros pasamos en algunos momentos malos ratos con Oscar en Finco y hubo varios momentos en los que pudo ser que nos quebráramos. Y Oscar se está sintiendo súper mal. Era su primer emprendimiento. Y como que la depresión era mayor a la felicidad de todo lo aprendido en el camino. Yo que tal vez ya tenía un poquito más de experiencia, ya sabía que eso era parte de cómo funcionan las cosas. Si se hubiera quebrado Finco, probablemente me pongo triste, pero no me deprimo. Monto la siguiente y ya. Eso pasó con las anteriores. Entonces el palomo se quebró en el palomo, la verdad sí me puse muy triste. Pero luego aprendí que eso es parte del camino. Entonces, si uno acepta esta verdad difícil, si uno afecta, si uno acepta el hecho que las cosas pueden fallar, entonces cuando fallan, lo único que uno le queda es decir, bueno, la próxima, levantarse y seguir para adelante, ¿no? Entonces, con ese último slide, ahora sí, ya ahí acabaron todas las enseñanzas grandes. Recibo todas las preguntas que tengan, a la orden. Y Muchas gracias a todos los que nos están Salomón, felicitando. realmente tienes bastantes preguntas. Entonces, vamos a comenzar con la primera persona que se atrevió a poner sus preguntas en nuestro chat. Y vamos con la pregunta de Luis Andrés Martínez. Él dice, ¿por dónde empezar? Más allá del core business, que puede estar claro o ir evolucionando en el tiempo a la hora de emprender, hay que pensar en estatutos, impuestos, socios, capital. Y si bien ya hablaste de los socios, él quiere saber por dónde empezaste exactamente. Ok, listo. Entonces, Luis Andrés, hay que empezar por la idea de negocio y el modelo de negocio. Todos los temas legales, esto de estatutos, impuestos, socios, capital, pueden ir después. Entonces, te doy el ejemplo de Finco, como pasó en la realidad. Oscar se le ocurrió la idea por allá en marzo, me convenció de que me sumara por ahí en agosto y montamos ese MVP que las personas utilizaron. Entonces, esa versión gratis que las personas podían utilizar en marzo del 2020 sin tener empresa.
La empresa no la montamos, es decir, no nos preocupamos por estatutos, impuestos, socios, capital, hasta que ya teníamos a las personas montadas en el bus, es decir, hasta que ya teníamos los socios que nos iban a dar esos primeros 500 millones diciendo yo sí se los doy. Cuando dijeron yo sí se los doy, ahí montamos empresa y entonces ahí nos tocó preocuparnos por estatutos, impuestos, etcétera. Y eso lo hace un abogado. Sí, eso, la verdad, afecta muy poco el funcionamiento del día a día de la empresa. No hay que preocuparse mucho de eso. Eso lo hace un abogado, ellos te escriben todos los estatutos, te escriben los documentos con los que recibe la inversión, tú recibes la plata y empiezas a gastar en lo que necesites, claro, de manera responsable, para que no vayas a botar toda la plata en un mes, pero ahí ya tú empiezas a invertir para que la compañía vaya adelante. Entonces, hay que comenzar es por el negocio, montar esa primera versión, montar usuarios a que utilicen la primera versión. No tienes que tener montada empresa para eso, ¿sí? O sea, no es ilegal que tú salgas hoy a ofrecer gratis una solución que te inventaste. Perfectamente legal. Hasta puedes cobrar bajo tu root propio si quisieras, si tu modelo de negocio exige que cobres. Y después que ya lo probaste, ahí cuando ya hayas recibido inversión, monta la empresa. Antes no tiene sentido. Sí. Muchas gracias, Salomón. Ahora vamos con la pregunta de David López y creo que esta pregunta la tienen bastantes de nuestros fellows. Y él pregunta, ¿qué recomiendas para dar ese gran paso de ser empleado a tomar la decisión de finalmente emprender? Ok. Ahí eso depende mucho de las circunstancias de cada persona. Estos slides que le estaba mostrando ahorita, típicamente son de una clase, creo que el nombre todavía dice ahí, venga, me pongo acá chiquito, una clase de maestría que doy en la Universidad de La Sabana de Emprendimiento. Y la primera clase, tocamos este tema que acabas de decir, eh, lo meto de primerazo. Lo más importante que tienen que tener en la cabeza en cuanto a disposición de tiempo para emprender es que es un trabajo de tiempo completo, es decir, les toca sí o sí renunciar. Entonces, como tú lo describes, David, esto de dar ese gran paso de ser empleado, tomar la decisión de emprender, tiene que ser un paso consciente de un día tengo que renunciar a mi trabajo actual para montar esa empresa. Les digo, hay personas que seguramente lo pueden hacer, pero en el 99.9% de los casos no funciona esto de yo lo voy a hacer de noche, yo lo voy a hacer en mis tiempos libres, porque la realidad es que los clientes no lo atienden de noche y tú quieres reunirte con clientes, te van a atender de día y pues muy difícil sacar tiempo de tu trabajo normal. La energía no es la misma de noche que de día, ¿no? Entonces, si duraste todo el día trabajando con los estreses normales del trabajo que tengan y están cansados a las 6 de la tarde y se quieren poner a hacer otra cosa, pues ahí muy difícil. Si tienen hijos, yo ahorita que tengo hijos, no, pues peor, imposible, ¿no? Entonces, les va a tocar renunciar un día. Eso es lo primero, hacerse a la idea que van a tener que renunciar. Segundo, sí tienen que ahorrar un colchón, pero ese colchón no es para la empresa. Ojo, importantísimo. Ese colchón, o bueno, no es para contratar personas más bien, es para sostenerse mientras llegan a ese punto en el que ya pueden recoger capital y ya se pueden empezar a pagar un salario y sostenerse a partir de ese capital que recogieron. Entonces sí tienen que ahorrar un colchón que les permita vivir algunos meses. La cantidad de plata que eso sea depende mucho de lo que ustedes necesiten para mantener los estilos de vida que les guste. Eh, la mayor parte de recursos en línea recomiendan que uno ahorre entre 6 meses y un año de vida. Entonces, eso puede ser una cantidad considerable de recursos, ¿no? Eso también es importantísimo, porque en el momento en el que renuncian, empiezan a comerse esos recursos hasta que logren conseguir capital. Mientras tanto, es que están armando el equipo, montando el MVP, consiguiendo capital, etcétera. Eh, y tal vez tercero, que ya lo dije ahorita, pero súper importante repetirlo, estar súper conscientes que puede que falle la cosa. ¿Sí? Puede que una vez hayan ahorrado la plata, se la gasten toda la plata de ustedes, nunca hayan recogido capital y se quiebre la idea, no les funcione. Ahí el peor de los casos que pasa, en mi opinión, nada muy grave, si en particular si uno hizo esto, eso también le suma caché en su carrera, no hablé de eso ahorita, pero ahora hondo, van a poder conseguir un trabajo después con total certeza. Entonces, peor de los casos, nada, se consiguen un trabajo y la vida continúa y lo vuelven a intentar después si hace falta. Es una enseñanza bastante importante. Sigamos con la pregunta de Sebastián Jaramillo. Esta es una pregunta un poquito muy completa. Y él quiere saber qué tan rentable y qué tan difícil es participar en proyectos del Estado o gobierno para hacerlas escalables. Los proyectos que, por ejemplo, ellos ya desarrollaron el jueves y además les gustaría saber cómo encontrar fuentes de financiamiento, sobre todo para alcanzar esos primeros 500 millones y cómo saber hacer negocios. ¿Cuál es el valor de lo que estoy vendiendo y cómo cerrar ese negocio? Ok, en orden. A la primera pregunta, ¿qué tan rentable y difícil es participar en proyectos del Estado? Es
Depende del negocio. Rentable es perfectamente variable dependiendo de la industria. Entonces, eso no tiene una respuesta única dependiendo de lo que estés vendiendo. Por ejemplo, em, este programa que ustedes están tomando, ¿no? Entonces, esto lo vende Correlation One y probablemente es algo muy rentable porque esto termina siendo em, un programa de entrenamiento, ¿no? Entonces, eso debe tener un margen de rentabilidad alto. No tengo ni idea de cuánto le cobran al gobierno, pero me imagino que debe ser bueno. Como hay cosas que no son tan rentables, por ejemplo, temas de préstamos a poblaciones que no estén bancarizadas. Entonces el gobierno hace unos programas para que entidades privadas puedan llegar a esas poblaciones y prestan a través del gobierno. Eso probablemente tiene un margen muy chiquito. Entonces eso puede variar un montón. Ahora, ¿qué tan difícil es? Lastimosamente en Colombia, muy difícil, en particular empezando. El gobierno tiene dos modalidades de contratación a empresas. Entonces tiene la modalidad de licitación, que todos conocemos, y tiene una modalidad que se llama contratación por innovación. La modalidad de licitación típicamente se contrata al más barato y al que tiene más experiencia. Y la modalidad de contratación para innovación es a dedo. Te escojo a ti porque eres el mejor para mi solución. El sistema de incentivos del gobierno colombiano hace que contratar para la innovación, es decir, contratar a dedo, esté muy castigado porque es muy fácil que a uno lo acusen de haber hecho corrupción. ¿No? Entonces es muy fácil que haya una investigación y que uno se gane problemas. Entonces nadie quiere contratar a dedo. Y las contrataciones por licitación no son dadas para una startup, porque se elige el que tiene más experiencia, el más barato. Y las startups típicamente no son ni la más barata ni la que tiene más experiencia. Entonces es muy, 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 muy difícil que uno lo contrate el gobierno en una empresa tecnológica como estas. Eso se está intentando que se mejore con el tiempo, pero ahí van, ahí van. Esperemos que eso siga mejorando. Y tercera, no, perdón, tercera y cuarta. Entonces, ¿cómo encontrar fuentes de financiamiento? Esos primeros 500 millones en particular, esa primera cantidad que no es tanto, entonces menos de 1.000 millones de pesos, se puede encontrar en ángeles inversionistas. Es lo más fácil. ¿Qué eso es? Personas que tienen mucha plata, que uno conoce por algún motivo, o aún si no los conoce, que uno puede llegar a conocer. Entonces, un contacto se lo puede presentar y uno va, les toca en la puerta con una presentación de PowerPoint y un MVP y les dice, oiga, deme 500 millones de pesos. Y algunos le dicen que sí, algunos le dicen que no. Algunos dicen, venga, no le doy 500, sino que le doy 250. Bueno, toca buscarse el otro 150 con alguien más. Y uno toca otra puerta y otra y otra y otra hasta que junta la cantidad de plata. La verdad no tiene mucho más ciencia además de eso. Ya recoger cantidades mayores, los ángeles inversionistas se quedan chiquitos. Ahí toca con lo que se llaman VCs o fondos de inversión a riesgo. Venture capital en inglés les llaman. Entonces, estos fondos de inversión a riesgo eh, tienen un proceso algo más estructurado. Técnicamente lo mismo, también va, les toca la puerta, les presenta, pero ellos tienen ya un proceso más formal con el que uno recoge. Otra opción es también recoger una parte pequeña de lo que se llama Friends, Family and Fans, es decir, amigos, familia y fans de uno. Ahí uno puede recoger un poquito y uno termina juntando esa parte inicial. Y última parte de la pregunta, ¿cómo saber hacer negocios? Es decir, ¿cómo saber cuál es el valor de lo que estoy vendiendo y cómo cerrar el negocio? En mi experiencia solo se puede saber con práctica y con experiencia en la industria en la que uno está vendiendo. Entonces, eh, muchas de las cosas que uno quiere inventar en una empresa de tecnología son nuevas, nadie las está vendiendo, entonces no hay como un competidor exacto contra el que uno se pueda comparar y unas veces hay veces que uno quiere cobrar algo completamente diferente a lo que cobra el competidor. Eso ya lo da la experiencia en la industria. Y una vez uno sale con algún esquema de pricing cualquiera, los clientes uno le van diciendo si eso está muy caro o muy barato, ¿no? Uno se da cuenta con el recibimiento que tiene el producto. Entonces ahí uno ya empieza a desaprender de los clientes y de la experiencia más que la experiencia previa que uno tuviera en la industria. Ahí creo que ya contesté todas. Muchas gracias, Salomón. La pregunta de Juanse Olivares puede que también interese bastante, sobre todo por el contexto en el que vivimos. Y es, ¿qué tan fácil es emprender en Colombia? ¿Existe apoyo de Startup Accelerators como Y Combinator en Colombia? Entonces, ¿qué tan fácil es emprender en Colombia? Empezar, a mí me parece que es muy fácil, comparado con otros países al menos. Entonces, si uno tiene la disposición para hacerlo, los pasos son los que les dije ahorita, simplemente es aventurarse a hacerlo. Ahorrar la plata para sobrevivir unos 6 meses, renunciar, conseguirse una persona que quiera hacer este mismo cuento que acabo de decir, renunciar con uno, montar un MVP, salir a buscar plata. Entonces, esos 5 pasos, sin garantía de que uno logre conseguir la plata, es extremadamente fácil. Y ahí uno ya está aprendiendo, ¿sí? Es, hágale, ¿sí? Coja sus ahorros, renuncie y arriesguese a hacerlo.
La dificultad es más bien mental que de ejecución, ¿no? Eh, y ya con los conocimientos que ustedes ya tienen programación y probablemente de sus socios, pues estoy seguro que van a poder montar la idea que quieran. Ahora, eh, que de ahí consigan esos primeros recursos y luego que la cosa crezca que sea exitosa, muy difícil. Emprender es fácil, ser exitoso emprendiendo, muy, muy difícil. Y una minoría de las empresas lo logran. Pero no tiene que ser exitoso, es importantísimo meterse en la cabeza. Lo que uno quiere es emprender y luego el éxito vendrá, si no en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta idea. Para mí fue en la cuarta, que ya fue un éxito grande. Entonces, eh, pues eso viene después de que uno inicia el camino. Lo importante es lanzarse al agua. ¿Y existe apoyo de Startup Accelerators como Y Combinator en Colombia? Sí. Eh, entonces, para hablar de Y Combinator en particular, Y Combinator hoy en día acepta muchas empresas y son muy dados a aceptar colombianos porque el, el, el tema de Rappi abrió mucho el camino para los emprendedores colombianos en el mundo. Entonces, aceptan muchos emprendedores colombianos en Y Combinator. Si uno tiene una buena idea, basta con la idea. Uno puede tener un PowerPoint, uno lo aceptan. Yo conozco varios casos de colombianos que en Y Combinator no entraron así nomás. Y Combinator es una de muchas aceleradoras y en Colombia hay muchos programas buenos para emprendimiento. Yo particularmente hice parte en su momento de apps.co con Prestagente, que me pareció lo máximo. Hay varios programas de Impulsa, hay varios programas de Ruta N, hay un montón de aceleradoras, está, eh, ¿cómo se llama esto? Rockstar, está, se me están ahorita olvidando el nombre de las demás, pero aceleradoras hay un montón y sí, hay mucho, mucho, mucho apoyo. Desde las universidades, cada una tiene un centro de emprendimiento, apoyo lo que hay. Súper, Salomón, muchísimas gracias. Ahora vamos a devolvernos un poquito en todo este proceso para la pregunta de Ricardo Rodríguez Otero. Y es que él dice, he tenido ideas de negocio, ha intentado montarlas, pero ha fallado en la implementación. Él sabe que las ideas solas no valen nada, sino hasta que se implementan y quiere saber realmente cómo podría hacerlo, cómo saber si una idea es viable o no. Ok, la única manera de saber realmente si es viable o no, si es implementándola y probándola. Ahora, uno le puede meter un poco de proceso a eso. Es más, pam, pam. Justo creo que en esta presentación tengo un slide de eso. Entonces acá les muestro. Aquí. Un segundo. OBS, hay veces me da duro ya. Entonces, estos tres conceptos son la base de saber si una empresa es viable o no, lo que se le llama el Product Market Fit, el fit entre producto y mercado. ¿Eso que tiene? Un producto, ¿no? La idea, una audiencia, que es a quien le estoy vendiendo la idea, y un dolor de esa audiencia que está siendo solucionada por ese producto. Entonces, en teoría, cualquier servicio que uno quiera montar tiene que lograr hacer esta relación, tiene que lograr hacer que a una audiencia particular se le solucione un dolor con la solución que yo estoy poniendo enfrente de ellos. Ahora, uno puede tener una idea de cómo funciona eso, pero la única manera de lograr que eso efectivamente suceda, se compruebe, es probándolo. Eso, el proceso, como lo hicimos nosotros para Finco y como se recomienda en varios libros al respecto, es uno tiene que tener una idea, salir con usuarios, entonces decirles, venga, tengo esta idea, todavía no he montado nada, no tienen que echar una línea de código para esto, tengo esta idea, me la imagino así, hasta llevarles una versión pintada, entonces un sketch, yo me imagino que podría ser así, así, le entrego esto, y los usuarios, si medio les suena, se van a soltar en palabras con todo lo que a ellos les gustaría que estuviera ahí. Entonces van a decir muchas funcionalidades que le pueden meter. Esto es un proceso en pensamiento de diseño que se llama la divergencia. Acá es como una lluvia de ideas. Ustedes hablan con 10 usuarios, les van a salir 100 ideas. A estos usuarios, después de esas 100 ideas, les volvemos a preguntar, venga, ¿cuál de todo este mundo de ideas que me dieron usted y personas como usted son las cosas más importantes que podría haber en el producto? Y acortan eso a dos características principales, tres características principales. En el pensamiento de diseño, ese es el proceso de convergencia. Entonces convergemos a un MVP que debería tener tres características, tres funcionalidades principales, y esa es la versión que monto. Entonces, después de haberle preguntado a usuarios qué es lo que quieren, con una idea inicial, me dan un montón de características, las vuelvo a chiquitar a solo unas poquitas características, monto ese primer MVP que haga muy poquitas cosas, pero que las haga bien, y se los muestro. Les digo, venga, utilícelo, gratis.
Y ahí ellos en el uso te van a dar feedback y pues ya empezó a funcionar la cosa, ¿no? Lo vas mejorando un poquito. Cuando ya sientes que tienes una versión suficientemente buena, típicamente suficientemente buena, es que uno les pregunta, oiga, ¿usted estaría dispuesto a pagar por esto, esta versión que ya mejoré para usted? Y le digan sí. En ese día es que uno sale a buscar plata y capital. Perfecto, Salón. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Carlos Collazo. Si él quiere saber, aparte de la consultoría y de desarrollar un producto, ¿qué opciones hay para emprender en el mundo de los datos? Eh, no, pues es que esas dos categorías son bien amplias, ¿no? Si es emprender en el mundo de los datos, pues emprender por definición es montar una empresa. Eh, pues montar un producto en el mundo de los datos es montar una empresa en el mundo de los datos, no lo veo con sinónimo. Entonces, bajo esas categorías grandotas, no veo otra. Eh, sí, bajo ese nivel de granularidad, pues ahí está incluido el mundo de lo que es el emprendimiento. También está la consultoría, yo hago consultoría seguida, ahorita le estamos haciendo una consultoría, ¿cómo se llama esto? Una empresa que nos llama Visionamos en Medellín. Ya también es un camino correcto para emprender. Que es otro producto, eso es un producto en sí, la consultoría en datos, pues yo estoy solucionando un dolor que es no conocer cómo solucionar ciertos problemas que se pueden solucionar con datos. Entonces también lo podría meter hasta en la parte de tener un producto. Ya. Otras opciones por hablar fuera del mundo del emprendimiento, de lo que se puede hacer con lo que ustedes han aprendido en ciencia de datos, no necesariamente es montar una empresa. Por ejemplo, está muy de moda los temas de intraemprendimiento, es decir, montar nuevas soluciones o nuevas verticales de negocio entre una empresa ya existente, que tal vez es mucho más factible para muchos. Ahí uno está arriesgando capital de la empresa, ¿no? Uno no está arriesgando su trabajo, uno tiene que renunciar, es otra versión. Entonces, si uno toma el liderazgo, también conozco casos de éxito de personas que dijeron, oiga, quiero montar esto y esto con datos en mi empresa, en mi multinacional, le creyeron al tema y lo dejaron probar, le dieron presupuesto y luego terminó con un equipo grande y con un producto nuevo dentro de una empresa existente. Eso es otro camino. Muchas gracias por darnos esas opciones, Salomón. Vamos a seguir con la pregunta de Tyron Cuadros, del equipo número 2. Él quiere saber cómo llegaste al conocimiento en blockchain. ¿No sentiste que era algo muy arriesgado emprender en algo no tan conocido o dominado? Eh, Llegué por casualidad, la verdad. Entonces, eso fue cuando estábamos en Prestagente. En Prestagente, mi misión inicial era montar la plataforma de préstamos y para la plataforma de préstamos tenía que conectar todos los pedacitos del préstamo y uno de esos pedacitos era Ceval, esta empresa colombiana, hoy en día es parte de la bolsa, con la que uno tiene que autenticar los pagarés. Eh, y cuando nos fuimos a meter con la integración con Ceval, yo vi que esa vaina era carísima y complicadísimo, al menos para los márgenes del negocio en el que estábamos. Y dije, no, venga, no hay otra opción. Y no, es un monopolio en Colombia. La verdad, hay otro par de opciones, pero son igual de caras y complicadas y muy chiquitas en comparación. Entonces, buscando y buscando opciones de cómo autenticar un documento que fuera válido bajo la legislación colombiana, eh, encontré que blockchain uno podía argumentar que era válido bajo la legislación colombiana, cumplía ahí con 3 requisitos que tiene la ley para esa autenticación de documentos. Y entonces ahí me puse a leer de cómo funcionaba, hicimos la primera implementación y funcionó. Entonces llegué ahí por casualidad. Yo en ese momento no estaba viendo como algo arriesgado o no arriesgado. Era como cómo reemplazo a este proveedor caro y complicado con algo más barato y sencillo y lo conseguí. Luego resultó, aprendí también que solo decir blockchain trae mucha atención a la startup, entonces se volvió como una de las partes que definían lo que era la startup, éramos una startup de blockchain, y eso hacía que nos entrara inversión más fácil, que nos ganáramos los concursos más fácil, la gente le gusta escuchar estas palabras de tecnología avanzada, entonces sirvió un montón, pero la verdad no los cogimos por eso. Elegimos la solución porque solucionaba el problema, no tanto porque sonara chévere o porque quisiéramos montar una empresa de blockchain. Y siguiendo ese hilo, Frank Cano quiere saber si es muy difícil implementar blockchain reemplazando a Decebal. No fue demasiado difícil, no. Muy honestamente, no. Pasamos por 3 versiones en su momento en Prestagente. Entonces, primero autenticamos en el blockchain de Bitcoin, que el Bitcoin en ese momento no costaba tanto, si mal no estoy, estaba como por un poquito menos de los $1000. Entonces, las transacciones no salían tan caras, pero igual terminaba saliendo prohibitivamente caro para nuestro modelo de negocio. Por lo tanto, nos pasamos a Ethereum, que en ese momento estaba como en
$170, si mal no estoy, de $180. En Ethereum funcionó bien durante un rato, la verdad también bastante sencillo, desarrollar en Ethereum pues hay demasiada documentación en línea como para hacerlo. Y después de ahí pasamos a la última versión, que fue lo que ya utilizamos también en Veriblock, que es que montamos una blockchain privada en una plataforma que se llama Hyperledger, que pues funcionó muy bien. Eso sí tuvo un poco más de complejidad, eso tuvo bastante complejidad, porque significaba montar la blockchain privada completa, entonces montar los nodos y ahí tuvimos que aprender bastante. Pero las primeras versiones no fue difícil hacerlo. En particular, montar cosas en Ethereum es, en mi opinión, muy sencillo. Muchas gracias. Bueno, regresando un poquito a la parte de inversiones, Alex Perdomo quiere saber qué estrategias recomendarías o qué estrategias te funcionaron para fondear las inversiones iniciales de tus emprendimientos. Eh, si la pregunta va hacia qué estrategias para conseguir los fondos, la verdad no es más complicado que como lo mencioné antes. Lista de personas. Vengan a ver si les puedo mostrar la lista que teníamos. Drive. A ver si me acuerdo la clave de esto porque ya hace rato que no me meto, pero sí. Si no funciona, solo les comento, perdón, intento esta y si no, no. Growth 2021. Luego les muestro una, pero básicamente hicimos una lista de personas a las que les podíamos pedir capital. Eso eran listas de personas que sabíamos que les gustaba invertir, entonces encontramos listas de inversiones previas de valores pequeños es de menos de 500 millones de pesos, que se hubieran hecho en Latinoamérica. Encontramos un montón de ángeles, luego saqué una lista de personas que yo conocía directamente o por medio de algún otro contacto y empecé a tocar puertas uno a uno. La verdad la estrategia es bastante directa. Tal vez hay previas estrategias tener muy bien organizado el discurso que no va a echar, entonces el pitch que le llaman y el deck, la presentación propia que uno va a mostrar, el MVP que se vea bonito, aún más que sea funcional, que se vea bonito. Hay una cosa que se llama el Minimum Beautiful Product, no el Minimum Viable Product, sino el Minimum Beautiful Product. Entonces asegurarse que sea bonito y porque eso llama mucho la atención del inversionista, que sea bien. Y con eso nos fuimos a tocar puertas, a echar el pitch, mostrar el demo, que a uno le digan que no 90 veces y nosotros terminamos invirtiendo 6 inversionistas en el camino, entonces que de 100 nos dijeran que sí 6, ya acá estamos. Súper. Y siguiendo también con la parte de los inversionistas, Manuela Montoya quisiera saber qué buenas prácticas nos puedes compartir para realmente llegarle a estos inversionistas, obviamente, aparte de un buen pitch y una buena y beautiful presentation. No, no hay más. Es eso, literal. O sea, tiene que tener un equipo, tiene que tener un equipo detrás que pueda decir que más o menos sabe lo que está haciendo. Tiene que tener una presentación que sea bonita, tiene que tener un producto que sea bonito y sea funcional, aunque sea una funcionalidad muy chiquita. Algo de tracción. Tracción significa usuarios que digan que les gusta su producto, pero basta con que tengan 5, no tienen que tener 500. Si tienen 500 mejor, pero con 5 que lo hayan probado, hayan dicho que les gusta, basta. Y ya no es, de verdad, esto es como las partes tal vez que siempre que hago esas presentaciones las personas se encuentran más increíbles, pero es tan sencillo como ir a tocar puertas, presentar y que uno le digan que sí o que no. ¿Sí? Ya después de que las personas están interesadas, hay algo de complejidad legal en montar los estatutos y el vehículo de inversión y todo ese cuento, pero eso lo hace un abogado, ¿no? Uno no se tiene que preocupar mucho de eso. Entonces, sí, la verdad no es tan complicado como parece, es ir a tocar puertas y contar. Bueno, y hablando de la parte legal, aquí tenemos varias preguntas, entre ellas la de Fabián Moreno, y es que él quiere saber, pues sí, teniendo en cuenta que los contratos son bastante importantes, ¿cómo se elaboraría un contrato? ¿Qué tipo de abogado podría ayudarte en este tipo de asuntos? ¿Y cómo realizarías los tuyos para blindarte con el conocimiento producido? Eh, no siento que los contratos sean como tan importantes en cuanto a meterle demasiado esfuerzo al cuento, al menos en mi experiencia. Mis abogados son MT Abogados, es el esposo de una prima y su firma de abogados. Se llama Jorge. Jorge, necesito el contrato para contratación
de mis ingenieros, póngale ahí que una cláusula de que todo lo que produzcan mientras estén en Finco es de Finco y una cláusula de confidencialidad. Listo, me entrega el contrato a la semana y este es el contrato. No hay que quedarse demasiado en esas nimiedades. Hay que preocuparse que el producto sea bueno. Veo también varias de las preguntas y creo que esta pregunta misma está también muy llevada hacia protegerse, que uno no le roben las ideas. Miren, ese es el miedo más lo irracional sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque si la idea es buena, igual se la van a copiar a alguien, ¿sí? O sea, uno sale, monta y si uno lo sacan en noticias 3 veces, alguien se la va a copiar y uno no se pone a demandar y que porque hay todas las de por detrás para proteger también al que está montando la idea nueva. Entonces, lo más importante es simplemente montarla, sacarla adelante y crecer, porque la competencia que llega, llega. Eh, Típicamente lo que uno se protege es en la propiedad intelectual del código fuente. Vi por ahí alguna pregunta y una vez la contesto porque está pegada. Uno puede registrar el código fuente en Colombia para protegerlo, pero es muy difícil hacer uso de esa protección legal porque digamos que un competidor sale con un producto muy similar al de uno. Al menos que ellos dejen el código fuente visible, pues ustedes no saben si simplemente vieron la página de uno y la copiaron a mano, que es perfectamente legal, y nada, hicieron una versión muy parecida a lo que uno tenía. Ya, pues uno no puede patentar el modelo de negocio. Listo, pues sale la competencia. No se preocupen tanto porque la gente les robe las ideas. Eso no es importante. Preocúpense por que su idea sea muy buena y porque estén avanzando más rápido que el próximo que llegue a copiarlos, para que ustedes les lleven 10 pasos adelante y ya. El problema no es que los copien, el problema es que ustedes no puedan ser mejor que el que los copió. Eso es muy cierto, gracias Salomón. Ahora tenemos la pregunta de Nati Moreno. Ella quiere saber, ¿está Finco constituida en Colombia y cómo sería el manejo de impuestos de una empresa emprendedora en Colombia? Ok, entonces está constituida como una empresa, es una SAS, Fincotech SAS se llama. Eh, sí, no tiene mayor complejidad. Todas estas cosas legales se darán cuenta que la verdad es lo menos importante. Esto no hay que dedicarle mucho tiempo, al menos que uno ya se vaya a complicar más después con inversión extranjera y otro montón de cosas. Pero al principio, Fincotech SAS, que tiene sus socios que pusieron recursos al inicio, eh, y ya, para temas tributarios, dependiendo del negocio que tengan, va a depender. Eso típicamente también los asesora o un contador o un abogado. Entonces tampoco es que se tengan que preocupar mucho de eso, solo tienen que preocuparse de cumplir la ley según la recomendación que les den. En nuestro caso, nosotros tenemos servicios de inteligencia artificial, tenemos un modelo Machine Learning que produce los precios y muchas de las cosas que ustedes ven. Y además de eso también son servicios basados en la nube. Entonces, ahorita por economía naranja hay una exención de renta para esos servicios en particular. Entonces, no tenemos que pagar renta y tampoco IVA. Entonces, en nuestro caso, pagamos muy poquitos impuestos. Dependiendo de la industria, puede que eso sea verdad o no sea verdad, es lo que le diga a los abogados. Si nos tocara pagar impuestos, pues los pagaríamos felizmente. El punto no es tanto cuántos impuestos pago no, o cuánto no, sino cumplir con la ley y ya. Muy cierto. Ahora tenemos la pregunta de Jacqueline Mesa Sierra y ella quiere saber qué opinión tienes de las convocatorias para emprendedores. Por ejemplo, Fondo Emprender y demás normalmente piden una gran cantidad de análisis de mercado con previsiones de flujo a 4 años y demás. ¿En tus ideas te apoyaste en estos fondos o fueron fondos propios? Sabemos que ya habías hablado un poco de esto, pero Jacqueline quiere de pronto más detalles. Ok, me gustan las convocatorias. Dado que mencionaste los requisitos, muchas veces sí preguntan cosas que no tienen sentido, entonces la proyección a 4 años, el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces, pues uno arma la proyección como para cumplir el requisito, pero la verdad, nadie nunca le pega esas proyecciones, jamás, ¿sí? Eso uno se lo piden, no solo ahí, uno se lo piden también los inversionistas y todo cuento, pero la realidad es que esas proyecciones hay un pajazo mental que uno se echa para soportar que el negocio se va a soportar con la plata que uno le están dando en ese instante. Pero la verdad es que uno luego termina improvisando un montón. ¿Sí? O sea, nada de esto está inventado. Uno sale con X idea al mercado, o digamos, con X idea que uno le pichó a los del Fondo Emprender, y resulta que a los 3 meses uno necesita cambiar de modelo de negocio, la manera en la que uno cobra, lo que uno está vendiendo, lo que sea, y uno lo cambia. Sí, no, y pues ahí hasta ahí llegaron las proyecciones, ¿no? Porque uno cambió todo. Entonces, pues,
no estoy muy de acuerdo con como muchos de estos requisitos, pero el programa sí me parece muy bueno, en particular para emprendedores primerizos, porque uno sí le enseña mucho detalle de estas cosas pequeñas de finanzas, impuestos, de todas estas cosas que estamos hablando. En general, uno enseña de todo lo que uno no sabe, cómo funcionan esos programas que tienen unos expertos que les contratan algunas horas. Entonces, si tú no sabes de finanzas, contratas horas del experto y te enseña de finanzas. Si tú no sabes de mercadeo, te pides un experto y te enseñan de mercadeo y así. Entonces, me parece muy útil en particular para emprendedores primerizos. Ya luego que uno tiene algo de experiencia, pierden un poco de valor, pero siguen siendo muy buenos, en particular dentro de más reconocidos sean, porque uno también le presentan inversionistas. Todos los programas más reconocidos, por ejemplo, Y Combinator, por más que uno ya le enseñe de muchas cosas que puede que uno supera algo, solo la red que uno le trae Y Combinator vale la pena para cualquier emprendedor del mundo. Entonces, ahí vuelve a cobrar sentido. Ahora hablemos un poquito de la parte de finanzas. Y Laura Jiménez quiere saber si 30 millones no son suficientes para un capital inicial, ¿cuánto considerarías que debería ser el monto? Bueno, 30 millones no es suficiente para la empresa en un capital inicial, pero sí es suficiente tal vez dependiendo de cuánto gasten ustedes mensualmente para sobrevivir en lo que consiguen ese capital inicial. Entonces, primero es importante. Tal vez sí tienen que ahorrar esos 30 millones de pesos, simplemente saber que esos 30 millones de pesos no se los pueden gastar en mercadeo, se los gastan en ustedes pagar arriendo y comida para sobrevivir hasta que consiguen ya capital de verdad. Y la cantidad de capital depende mucho del modelo de negocio. Mucho, mucho del modelo de negocio. Entonces hay negocios que son muy intensivos de capital, por ejemplo, prestar plata, que requieren iniciar con miles de millones de pesos, porque yo necesito miles de millones de pesos para prestar. Hay modelos de negocio que no requieren casi capital. Finco, por ejemplo, casi no requería capital. Era un servicio que funcionaba completamente en línea, que además de eso no era particularmente costoso para hacer un servicio en línea para nosotros. Entonces no necesitamos una gran cantidad de recursos, por eso pudimos empezar con los 500 millones que empezamos. Entonces depende mucho. Yo creo que una cantidad, pues es que el mínimo, es, insisto, es muy difícil, pero 500 millones es una buena cantidad inicial, o alrededor de los 150.000 a 200.000 dólares, por pensar en dólares, que es muy común. Con eso uno puede empezar una cosa chiquita que no sea intensiva en capital. Ahora, con suficiente experiencia, aún el negocio menos intensivo en capital y con suficiente reconocimiento y llamémoslo buenas ideas y buen equipo, uno no hay límite superior, que eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, uno Finco lo podría iniciar no con 500 millones de pesos, sino con 5.000. Y pues uno simplemente contrata un equipo más grande, con más experiencia, le mete más plata al mercado al principio y también funciona la cosa. Típicamente funciona mejor si uno consigue más plata al principio. Entonces el límite inferior, la verdad, depende mucho del modelo de negocio, pero el límite superior no hay. Uno ve hoy en día rondas SIT de 5 millones, 10 millones, 20 millones de dólares. La gente recoge una cantidad de plata gigante. Acá un tema importantísimo y un paréntesis. El mercado de hoy en día está muy malo para recoger plata. Entonces el que quiera salir a emprender, acá les ahorro tal vez algunos que pierdan los ahorros de su vida. Hoy recoger plata por temas globales, no tanto colombianos, está muy, 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 muy difícil. Entonces yo me esperaría tal vez unos 6 meses a que la cosa mejore. El miedo principal es por la economía de Estados Unidos y el tema de la inflación y la recesión que se viene. Entonces hasta que eso no se asiente un poquito el humo, yo no empezaría a recoger plata. Tal vez cuando ya estemos en la recesión, no esperando a que llegue la recesión, porque entonces como la gente tiene miedo, no suelta. Hay un paréntesis tal vez importante. Ese consejo está bastante bueno, Salomón, muchas gracias. Y siguiendo también un poquito el hilo, tenemos la pregunta de Felipe Betancourt. Y él quiere saber, ¿qué pasa cuando tienes una ronda de inversión? Te inyectan capital y los resultados proyectados no son los esperados. ¿Quién responde? Nadie responde, se pierde plata. Ese es todo el punto. Entonces, lo que uno, el negocio, ¿cuál es para un inversionista que no le está dando plata? Los de Finco, ¿no? Entonces, eh, venga, le damos X cantidad de plata y usted intente que esa cantidad de plata eventualmente pueda vender la empresa y se multiplique por algún múltiplo, o sea, que nos devuelva más de lo que le estamos dando, ojalá significativamente más. Entonces, no es raro ver múltiplos de 4 por 5 por 10 por, que me devuelva mucho más de lo que le estoy dando. Mejor de los casos, al menos que me devuelva lo que le di, que no haya perdido nada. Intente al su mejor de sus capacidades, pero si se quiebra, la plática se perdió. Y ya, chao. No, 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 no hay más detalle al respecto. Hay que liquidar, hay por temas legales, hay que pagarle a
¿cómo se llama esto? Las deudas que tuviera la empresa. Entonces, por ejemplo, hay que pagarle a proveedores, lo que pudiera haberse quedado por ahí. Toca pagar liquidaciones de empleados. Entonces, si uno es juicioso y la empresa se va a quebrar, típicamente uno sabe cuánta plata le queda en el banco, uno quiebra la empresa, clausura la empresa, liquida, cuando uno justo tiene la plata para cubrir esas obligaciones y ya, el resto se perdió. No hay mucho más que decir. Importante lo que está diciendo Germán, por eso es que no les recomiendo que empiecen con un préstamo bancario. Nadie debe comenzar con un préstamo bancario, ¿listo? Porque entonces ahí sí les toca responder. Eso es lo bueno de la SAS y cómo funciona el emprendimiento hoy en día. Es a riesgo y los inversionistas deben de saber que es a riesgo, que es muy probable que la empresa no dé frutos. Entonces, ellos saben que están apostándole o que les va a dar un buen retorno o que no va a dar nada. Si ustedes llegan a salir no con inversión de un externo, sino con un préstamo bancario, ahí sí le tienen que responder al banco, ¿sí? Ahí sí hay que responder. Y pues que queden endeudados por una cosa que era muy riesgosa, pues no tiene sentido, ¿no? La certeza de tener que pagar con un riesgo muy alto que no prospere la empresa, pues no da la ecuación. Entonces, no empiecen con un préstamo bancario. Importante. Bueno, sigamos con la pregunta de Weimar López. Él está un poquito impresionado porque la primera versión de empresa se dio en plena pandemia. Entonces, un reto más, ¿cómo nos afectó la pandemia en este contexto? Eh, yo creo que la verdad fue buena para nosotros, para el negocio. Eh, Salimos en plena pandemia, la verdad, la pandemia inicialmente nos afectó, y en una cosa que nos afectó para todo el tiempo es que nosotros justo antes de la pandemia estábamos levantando la primera ronda de inversión y ya teníamos los mismos 500 millones de pesos, pero ya teníamos a las personas montadas al bus, que fueron 4 personas, uno repitió. Entonces, 3 personas, a ver, un momento explico esto. Los inversionistas iniciales eh, fueron 4 personas de Fedesoft. Entonces, esos 4 no eran los primeros que nos iban a invertir. Los primeros que nos iban a invertir eran uno de esos y otros 3 personajes que habíamos conseguido. Eh, y resulta que, no, eran solo 2, ¿sí? Uno y otro man. Resulta que esa primera ronda la estábamos cerrando. El sí final, sí lo voy a invertir, nos lo dieron el 13 de marzo, si mal no me acuerdo, que estaba justo para empezar la pandemia. Creo que el 19 de marzo, que era un sábado, fue que cerraron en Bogotá. Me dan ganas de ver acá el calendario. Un momento, me devuelvo acá para 2020. Esto fue marzo. Sí, es justo como les estoy diciendo. Entonces, el 13 de marzo nos dieron el sí y el 19 de marzo cerraron Bogotá. Y no contentos con eso, que cerraron Bogotá, uno de nuestros inversionistas fue de los primeros casos sospechosos de Colombia, de ese fin de semana. ¿Sí? Entonces, todos se acuerdan en ese momento que todos teníamos mucho miedo, no sabíamos qué tan grave era la cosa. No, pues hasta ahí nos llegó la ronda inicial de marzo, ¿sí? Hasta ahí llegó, este tipo no volvió a aparecer, se encerró en su casa. Claramente el miedo también de los mercados, yo no voy a ponerme a invertir con esta incertidumbre tan grande. Entonces, como este se bajó, el otro también se bajó y no volvieron a aparecer hasta agosto. Y en agosto fue que volvimos a recoger con uno de estos mismos iniciales y con otros 3 inversionistas aparte. Entonces, en eso nos afectó más la pandemia, que nos atrasó un poquito. Eh, Ahí también, digamos, los términos de la primera ronda eran mejores que los términos de la segunda ronda, entonces ahí perdimos un poquito tuvimos que ceder un poquito más del porcentaje de la empresa a los inversionistas de la que sí terminó saliendo. Eso nos afectó en la pandemia, pero además de eso, nos afectó ya solo en cosas positivas ya en el negocio, porque siendo todo digital, las personas estaban mucho más dispuestas a pagar por esta valoración de precio en línea en vez de por un avalúo certificado, y eso yo creo que nos ayudó también a crecer. Entonces tuvo cosas buenas y cosas malas. Entonces, ver las oportunidades en las adversidades. Y bueno, tenemos la pregunta de Viviana Alfonso y es que hablando de recesión y hablando de escenarios un poquito crisis, ella quisiera saber tu opinión sobre qué invertir ahora que la economía parece ir precisamente a una recesión. No, me declaro impedido. No doy consejos de inversión. No. Ese es un muy buen consejo, chicos. Eso es bastante personal. Y les recomiendo, por ejemplo, asesorarse bastante, hacer una investigación. Pero muchas gracias, Salomón. Ahora, bien, sigamos entonces hablando un poquito de Finco. Y es que tenemos la pregunta de Vladimir Castillo y quiere saber qué tecnologías se involucraron en la construcción de la aplicación para escalarla al nivel al que ha llegado. Ok. Bueno, entonces hay 3 partes grandes de lo que fue Finco. Está
todo el pipeline de datos, entonces el equipo de ciencia de datos, lo que construimos para los datos, y está el front de la aplicación y el back de la aplicación. Entonces, voy en ese orden para contar las tecnologías que metimos en cada uno. El pipeline de datos está completamente hecho en Python. Toca muchas de las cosas que ustedes aprendieron en el curso, entonces utiliza Pandas y Pandas para procesamiento. Utilizamos un montón de librerías de Machine Learning para los modelos que terminan entrando en el modelo final. Entonces ahí entra Scikit-Learn, que ustedes lo utilizan. Entra PyTorch, nos gusta más PyTorch que TensorFlow por temas de hardware. Entonces utilizamos PyTorch para las redes neuronales, utilizamos el IGM, utilizamos XGBoost. Todo eso entra en la parte de modelaje. Para la hiperparametrización de los modelos, utilizamos una librería que se llama Optuna, junto con un algoritmo que construimos internamente para que salgan los mejores modelos posibles. Utilizamos OpenStreetMaps junto con una librería que se llama Osmium para interactuar con la información que sale en OpenStreetMaps. Utilizamos, a ver qué se me está quedando por ahí, mucho SQL, corriendo sobre Postgres y particularmente sobre PostGIS, que es la extensión de GIS de manejo de información geográfica de Postgres. Y ya creo que ahí no se me escapa, algo se me debe estar escapando, pero eso es lo principal de las tecnologías del pipeline de datos. El frontend estuvo hecho en React puro durante mucho tiempo, aunque recientemente lo migramos a una cosa que se llama Next.js, que hace que se pinte más rápido. Y el backend está hecho en Node.js con... ahora se me va a olvidar el nombre con Apollo para la interacción de back y front. También tenemos GraphQL para montar nuestras APIs internas y montamos APIs en REST para la interacción con externos. Ahí se me están escapando probablemente un montón de cosas, pero es un resumen grandote. Lo más importante, además de todas estas tecnologías, porque sí es importante utilizar todo este software abierto para poder montar algo rápido, es la arquitectura del software tiene que ser escalable. Entonces nosotros nos enfocamos mucho, en particular desde mediados del año pasado ahorita, en hacer que todo esto que les acabo de comentar escalara muy fácilmente a nuevas geografías. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cómo hago para que esto escale a, hoy en día estamos sirviendo 5 países, 150 ciudades, 30 áreas metropolitanas, generamos 6,000 de estos cálculos de precio más análisis de mercado al mes? Todo eso parte desde el principio preocuparse en que la cosa corra rápido y sea escalable. ¿Qué significa eso? Abstraer, por ejemplo, lo que es una ciudad, para que si yo meto una ciudad nueva la pueda meter así y no tenga que echar código nuevo cada vez que quiero meter una ciudad nueva. Abstraer lo que es un país. Entonces, nosotros primero abstraímos lo que es una ciudad, luego nos tocó reescribir código para abstraer un país a nivel completo. Abstraer los pedazos del pipeline de datos para que yo no tenga que escribir código nuevo para cada nueva fuente de información. Qué sé yo, la arquitectura de datos tiene que estar siendo pensada todo el tiempo para la escalabilidad. O si no, no importa cuántas librerías de código abierto utilicen, pues se van a gastar un montón de tiempo agregando cualquier cosa nueva porque les toca echar código nuevo para cada cosa nueva. Bueno, y siguiendo con el tema del Finco, tenemos la pregunta de Carolina Ávila Coral. Y ella nos dice, si el servicio de Finco es de 10,000 pesos, ¿cómo calcularon el volumen que podrían llegar a vender? ¿Cuánto demoraron en lograr el punto de equilibrio? Entonces, primero, nunca llegamos a punto de equilibrio. Hoy en día no estamos en punto de equilibrio, primero. Y aún así se vendió la empresa. Entonces, este es ¿cómo se llama esto? Mito importantísimo acerca de montar empresa de tecnología. No es necesario llegar a punto de equilibrio para que la empresa sea exitosa. Por ejemplo, Finco salió muy bien vendida y no tenía que estar en punto de equilibrio. La tecnología era lo que valía la pena. Ahora, hoy en día, llegar a punto de equilibrio es cada vez más importante y nosotros hicimos todo lo posible por llegarlo. La verdad, estuvimos en punto de equilibrio varias veces, pero en lo que crecíamos el equipo y crecíamos en geografía que estábamos atendiendo, lastimosamente estábamos también creciendo en costos y no logramos escalar en otros países tan rápido como escalamos en Colombia. Entonces, llegamos a punto de equilibrio y otra vez luego nos volvimos a bajar. ¿Cómo calcularon el volumen que podrían llegar a vender? Es técnicamente limitado. A nosotros producir uno de estos análisis que les mostré no nos cuesta nada. Si eso se produce en menos de 500 milisegundos, cuesta efectivamente cero. Podríamos vender
10.000 millones de esos sí, no pasaría nada. El problema es más el mercadeo para llegar a los clientes que los compren. Pues que eso es todo un tema. Entonces no hay ningún límite a lo que pudiéramos haber vendido. Está más bien el tema de llegar a ese mercado para que lo compre. Bueno, y ahora hablando de la venta en las empresas, Henry Alejandro Silva quiere saber cómo podemos valorar correctamente nuestra empresa al momento de venderla y cómo podemos saber cuándo es momento de vender la empresa. La parte de valoración hay dos campamentos. Uno es como hay metodologías, llamémoslo, aceptadas en el mercado para valorar una empresa de este tipo, que básicamente lo que cogen es otras empresas que ya se hayan vendido en el mercado, que estén atacando mercados similares, que se parezcan. Entonces uno ve esas empresas más o menos en cuánto se vendieron en proporción a lo que estaban facturando y en proporción a lo que han crecido, a la cantidad de usuarios, un montón de métricas, a lo que han recogido en inversión. Y entonces, por llamémoslo una regla de tres complicada, uno ve esos mismos indicadores de la empresa de uno y según lo que estas otras empresas de las industrias han logrado venderse, uno ve a cuánto podría vender la de uno. Ese es uno de los campamentos. Y otro de los campamentos es lo que alguien esté dispuesto a pagar, que no tiene mucha estimación por debajo, ¿no? Ese finco, pero para estimar el valor de tu empresa existe, por si las moscas, se llama Charlie. Ahí se los escribo, charlie.io. Ahí lo escribí mal, se me fue una coma. Es de una amiga mía. La verdad es de unos chilenos y mi amiga fue la country manager en Colombia. Entonces, eso para valorar. Y luego después de la valoración, igual la valoración que salga ahí es solo el inicio de la negociación, porque ahí uno sale a negociar, ¿no? Sí, siempre termina haciendo lo que se esté dispuesto a pagar porque uno negocia con quien esté comprando. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? Perdón, se me perdió. Oh, ¿Cómo sabemos cuándo es momento de venderla? ¿cómo? Sí, exacto. Eh, el market cap está bajo NDA, Andrés, perdón. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo es momento de venderla? Es momento de venderla, pues hay varias. Cuando le hagan una oferta suficientemente buena, es uno. Entonces, si voy a decir, yo puede que no esté pensando nada hoy, pero si mañana llega un tipo y me ofrece 10.000 millones de dólares por mi empresa, probablemente ese es un buen momento de venderla. Yo simplemente le digo que sí ya, ¿no? Eh, ¿Se abrió el link? Sí, es ese. Ahora, hay otra que es vender cuando uno encuentre que hay un mercado abierto para venderlo. Entonces, por ejemplo, uno encuentra que hay alguna startup que recogió muchos recursos recientemente y que hace una cosa similar a uno y que van a querer expandirse, pues uno ya, como con cualquier negocio, o no se le presenta la oportunidad, venga, este man puede que quiera comprar la empresa para expandirse rápidamente, uno va y le ofrece. Otra es que la empresa le está yendo mal, por ejemplo, entonces la empresa le está yendo mal. Entonces uno puede decir, venga, la empresa no le está yendo muy bien, nos vamos a quebrar en 3 meses, ¿qué hacemos? Pues veamos a ver si alguien la compra, así salimos del tema. Eso puede ser otra de las opciones. Otra puede ser que la empresa le esté yendo muy bien y los socios, las personas que ya estén andando en la compañía estén cansados de trabajar en la empresa. Entonces hay un éxito, por eso se llama éxito, uno se sale. Uno básicamente coge y dice, venga, pues salgámonos, consigamos quien nos la compre, así nos podemos salir. Eso también puede ser. No les voy a decir cuál de todas esas fue Finco, fue alguna de esas, pero esos son ejemplos. Y hay muchos otros motivos. Si uno se pelea con los socios, entonces eh, uno puede decir, venga, dejemos de pelearnos y vendamos esta cosa para no tener que vernos la cara. Eso también pasa. Hay muchos motivos. Bueno, y hablando un poquito de socios y participaciones, tenemos la pregunta de Mauricio Vargas. A la hora de repartir el porcentaje de acciones de la empresa y nuevos socios capitalistas, ¿cómo evitas perder el control de las decisiones? Eh, Va a pegar eso con la pregunta de Milton que había puesto ahí antes, ¿va? Que vamos a preguntar sobre porcentajes. Entonces, por decir la de Milton, Milton pregunta, ¿qué criterios tomamos con el socio para saber el porcentaje de la empresa que debe tener cada socio? Entonces, va a partir de ahí y ya paso a la otra. Antes de uno recoger plata, lo que yo recomiendo es que si están empezando al tiempo, sería por partes iguales. O sea, no tiene sentido esto de mi idea, entonces, que esto pasa mucho, mucho, mucho con los socios que no son técnicos y entonces se creen los duros porque tuvieron la idea y le quieren dar menos porcentaje al socio técnico. La idea de uno no vale nada si no se la implementan y el que se la va a implementar sin cobrarle un peso es el otro man. Entonces, si algo el otro man debería recibir más.
Lo que yo digo es, todos los socios fundadores deberían tener el mismo porcentaje inicial. Ahora, después de eso, si llegaran otros socios fundadores antes de que yo recogiera capital porque vimos la necesidad y entre los socios fundadores iniciales ya recogimos o ya trabajamos suficiente como para soportar que tengamos mayor porcentaje, pues le damos un poquito menos de porcentaje al que llegó, pero igual no significativamente menos, porque todo esto es pre-recoger capital. Entonces uno ve cosas como 40-40-20, por ejemplo. Los dos socios iniciales tienen 40 y el que llegó nuevo tiene 20, ¿no? Eh, pero la versión ideal de las cosas es que todos tengan lo mismo, en mi opinión. No debería existir que uno tiene, por ejemplo, que yo, porque yo era el que conocía cómo conseguir inversión, debía tener el 60%, Oscar el 40%, entonces mis decisiones ganan. Eso es súper nocivo para la empresa, súper nocivo. Ahora, una vez ya estamos nuestros socios fundadores y vamos a conseguir capital, eh, lo que era típico en el mercado cuando uno estaba consiguiendo capital y era capital directo a equity, eso significa estoy dando un pedacito de mi empresa para que tú me des plata, porque hay otros mecanismos de inversión que no son así, pero digamos que fuera ese, es que uno entregara entre el 20 y el 30%, entre el 10 y el 30% de la empresa, promedio 20% de la empresa a capitalistas externos. Eso depende mucho de muchas cosas. Si la persona que te está dando plata tiene mucho valor para la empresa, por ejemplo, conoce de la industria, conoce de tecnología, como nos pasa a nosotros, conoce, te puede dar mucho valor en el día a día, probablemente vale la pena darle un poquito más para asegurar que la persona se sume, ¿no? Si no, no tanto. Yo sí les recomiendo, esto es importantísimo también un aprendizaje propio, que los socios que tengan en la empresa capitalistas, primero, no sean decisores, sino que sean asesores. Decisores es una palabra, no sé. Bueno, que sean asesores de la compañía, pero que no tomen las decisiones. Entonces nosotros teníamos firmado, aunque igual no tenían la mayoría de estos socios, pero que si por algún motivo algún día Oscar y Salomón no tenían la mayoría, igual las decisiones de gastos y de toda la compañía la tomaban Oscar y Salomón. Y segundo, eh, importante, que sean socios inteligentes, se llama smart money. Todo no inteligente es de que el socio sea inteligente, sino que sea dinero inteligente, se llama. Eso significa que sean personas que sí puedan aportar a la empresa sí o sí, no que solo les están dando plata. Porque muchas veces pasa que si usted se consigue un socio que solo está dando plata, esta persona puede empezar a molestar y molestar y molestar y preguntar y preguntar y preguntar. Y como meterse mucho en el negocio sin tener ni idea de lo que está hablando, porque no es smart money, no tiene idea del negocio. Y eso termina se estorbando, ¿no? Entonces, sí es importante que consigan socios que aporten al negocio desde su experiencia, más allá que solo el capital. ¿Ya cuánto termina entregando? Depende de la negociación. Insisto, el promedio terminaba siendo el mercado de cuando nosotros estamos recogiendo el 20%, pero puede ser más, puede ser menos. Muchas gracias, Salomón. Sigamos con la pregunta de Elkin Restrepo. Cambiando un poquito de tema, él quiere saber cuáles son los canales de mercadeo que recomiendas para este tipo de emprendimientos de tecnología. Eh, Depende mucho del emprendimiento, entonces no te recomiendo uno en particular. Hay un libro, lo tengo acá o está allá atrás. Traction. Sí, acá está. Ay. Este libro, Traction, me gusta mucho. Habla de los 19 canales posibles de mercadeo que existen. Tiene unas cosas un poquito desfasadas, por ejemplo, habla de blogs que hoy en día vendrían siendo como los influencers, yo creo. Pero me parece que sigue siendo muy al día. No sé si tal vez las ediciones nuevas ya lo han actualizado un poquito. Y tiene muchas ideas de cómo hacer mercadeo. Ahora, cuando dices empresas tecnológicas como esta, pues es que empresas tecnológicas hay de todo. Entonces, empresas tecnológicas que le venden a empresas, hay empresas tecnológicas que le venden a personas, hay empresas tecnológicas que le venden a personas, pero son a personas de mucho capital, entonces que probablemente tienen mucho acceso a Internet, personas que tal vez le venden a personas que no tienen tanto capital, entonces que tal vez no tienen acceso a Internet, hay personas que le venden a niños, que le venden a adultos, que le venden a personas de edad, y entonces, pues dependiendo de a quién le estás vendiendo y qué estás vendiendo, el canal de mercado va a ser diferente. Creo que este libro en particular, es una buena aproximación a saber todos los canales existentes, ¿no? Pero escoger el canal va a depender mucho de tu negocio. Sigamos con la pregunta de Fabio Martínez. Él quiere saber qué piensas de las empresas tipo empresas B/Sistema B.
¿Son estrategias de mercadeo, perdón, o todas van a tener que emigrar a esta filosofía a futuro y si esta migración haría más difícil el emprender? Me corchas. Sistema B, no tengo ni idea qué es. Empresas, sistema B. Non-profit, ¿es esto? Estoy viendo lo que es. Son empresas que buscan ser mejores para el mundo, no solo para el mundo. Listo. Eh, Emprendimiento social, se le llamaba en mi época. No creo que todo el mundo tenga que mirar para allá. No tengo que todo el mundo tenga que. Entonces hay tres versiones de emprendimiento como modelo de negocio. Está full for profit, que es mi interés es hacer plata. Entonces, por ejemplo, Finco es eso. Eso no significa que uno no quiera ayudar al mundo, ¿sí? Eh, Nosotros queríamos de verdad hacer el mercado inmobiliario un mejor mercado y que hubiera más información para que las personas tomaran temas, para que tomaran mejores decisiones. Pero pues no nos da miedo decir que era un emprendimiento económico, ¿no? Lo que queríamos era hacer plata y punto. Está el emprendimiento social, que viene siendo como estas empresas B que mencionas, si entiendo bien lo que es una empresa B, sí, que es hacer plata al tiempo que estoy ayudando al mundo y que ayudar al mundo sea uno de mis metas principales. Entonces, a ver, una que me llega a la cabeza. Hay una empresa, seguramente la han visto, que se llama Alcahuete. Hace manís, no, como snacks, lo venden en los cines. No sé si levante la mano o pongan en el chat el que conozca Alcahuete es lo máximo. Ellos son una B Corp bajo esta definición. Ellos por cada alcahuete que se vende, donan una parte, de eso es parte importante de su modelo de negocio, entonces donan no me acuerdo si era un almuerzo o una merienda a niños en ciertas poblaciones. Crepes and Waffles, que solo contrata personas, madres solteras. Entonces todo esto hace que sean sociales. Eso le suma, probablemente sí le suma para conseguir inversión de fondos de inversión que sea de ese tipo, le suma como empresa simplemente el hecho de saber que uno está ayudando al mundo, sí, suma. También están las NGOs, entonces están las que son full non-profit, que lo único que quieren hacer es ayudar al mundo y que no están buscando hacer plata. Típicamente funciona a raíz de donaciones. eh, y esas también, pues, es algo válido. Yo creo que depende de lo que uno quiera montar. A mí me encantaría montar una empresa que tuviera un tema social por debajo. Simplemente mis ideas de negocio hasta el momento no lo han tenido. Y tampoco me llama como que esa es mi misión de vida, montar algo así. Depende de cada uno. Hay personas que me imagino que sí, que lo único que quieren hacer es montar empresas de ese tipo y también es perfectamente aceptable. No creo que se vaya a ir a que todo el mundo tenga que ir para allá, no. Bueno, sigamos con la pregunta de Jessit Rivera. Y es que él tiene aquí una idea bastante interesante. Él quiere saber si recomendarías renunciar al trabajo e intentar emprender con dos ideas a la vez. Por No, ejemplo, para reducir la probabilidad. Bueno, no, eso fue ya se respondió no, bastante, no. bastante. eh, Perdón, ¿había oh, más? no, no, básicamente Jessit quería saber si eso era posible, pero fuiste bastante adamante, chicos, no lo hagan. Como ha dicho también Salomón, un emprendimiento es tiempo completo, entonces pueden imaginarse cómo sería con dos. Entonces Sí. sigamos con la pregunta de Alfredo Acevedo. ¿Cómo reclutas talento para hacer el producto? ¿Compartes acciones de la empresa, salarios competitivos? ¿En qué rango se mueve este tipo de profesionales? ¿Cuál puede ser un piso de TH que tiene las competencias técnicas? Em, Depende de los recursos que tengas a la mano. Se darán cuenta que también muchas cosas dependen. En la medida de lo posible, bueno, acá cosas importantes mías. Hay varias maneras de contratar personas, ustedes sabrán, entonces esto ya es de legislación colombiana, uno puede contratar, porque esto depende de cada país, uno puede contratar a término indefinido, uno puede contratar por prestación de servicios. Yo, digamos, soy mega enemigo de contratar a prestación de servicios. Me parece horrible que todo el mundo para ahorrarse plata empieza contratando por prestación de servicios. Entonces, una cosa mía, esto es, llamémoslo un plus, eh, pago siempre todos mis empleados son a término indefinido o si no son subcontratados, ¿de acuerdo? Eh, Subcontratado significa que contrato una empresa de contabilidad y entonces pues ahí yo ya no me entiendo de ese tema. Por ejemplo, la contabilidad de Fincos no la tomamos nosotros porque no necesitamos un contador a tiempo completo, subcontrato la contabilidad. Pero todos los empleados de Fincos son a tiempo completo. Eh, Eso es una cosa mía. Hay otras empresas que sí contratan a prestación de servicios y eso tiene unas ventajas grandes para el empresario, por ejemplo, poder sacar a una persona cuando uno quiera, sin tener que estarse preocupando mucho de liquidaciones, ese tipo de temas. Bueno, cada quien hará lo que prefiera. Eso no toca el monto, pero sí es un plus, ¿no? Entonces eso, no todo es la cantidad de plata que uno termine dando. Eh,
Ya ahora en la cantidad depende de uno cuánto tenga disponible. Entonces, por ejemplo, en Finco no teníamos disponible para contratar seniors, no teníamos suficiente dinero para contratar seniors, entonces contratamos generalmente juniors. No es que estuviéramos cerrados a contratar a una persona senior, pero típicamente el salario pues se nos salía del bolsillo, entonces contratamos lo justo, entonces salario de mercado, como lo llamas tú, para juniors. Y intentamos mantenernos en eso, en lo que llevamos. Hay maneras de pagar menos a una persona dando otros beneficios. Por ejemplo, yo podría contratarme a una persona muy buena, un senior, dándole acciones de la empresa. Eh, Nosotros tuvimos esa modalidad con uno de nuestros colaboradores de otro rato, aunque igual renunció en su momento. Y eso también se puede hacer. Entonces, una persona que uno sabe que merece mucho más salario, lo que hace es tú compensar el salario con una participación de la empresa. Eso típicamente con un vesting, que es decir, si dura cierta cantidad de tiempo en la empresa, pues la persona renunció antes y finalmente nunca se canjeó. Depende mucho de la empresa y la cantidad de plata que tengas detrás. Muchas veces, si no tienes recursos ilimitados, yo creo que sería mejor no dar acciones de la empresa, sino simplemente pagarle a todo el mundo salario y les pagas bien, súper bien. Y no das acciones para no diluirte. Si no tienes tanto, tal vez dar acciones es más efectivo al principio. Depende. Bueno, ahora tenemos a uno de nuestros CIEs que tiene una curiosidad. Juanse Olivares quiere saber si Finco toma en cuenta la información de avalúo catastral para calcular el precio del inmueble o el rendimiento del modelo behind the scenes, pues exclusivamente hecho con un scrapping de datos. No tiene en cuenta avalúo catastral, aunque tenemos la información del avalúo catastral, porque es extremadamente inexacta. La manera como se hacen los avalúos catastrales en Colombia no es la más, llamémoslo, realista frente al real valor de mercado. Entonces nos dimos cuenta que los modelos se equivocaban más si le metíamos el avalúo catastral que si no se lo metíamos. Entonces hoy en día solo utilizamos los precios de los listings y les hacemos una corrección hacia abajo por lo que llamamos nosotros el porcentaje de regateo de cada mercado. No sabían, pero en Bogotá, por ejemplo, el porcentaje de regateo es del 5.4%. Entonces, típicamente no importa qué precio tú lo pongas, te van a regatear en promedio el 5.4% del precio al que lo hayas puesto. Entonces, corregimos hacia abajo por eso y ya. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos un poquito respecto al crecimiento de Finco. Y Germán Muñoz quiere saber si nos puedes contar algo sobre la experiencia de crecer hacia otros países. Le pareció entender que crecieron menos rápido afuera. Entonces, él quiere saber por qué, qué aprendiste de esa expansión. Aprendimos mucho, aprendimos que para crecer en otros países se requiere mercadeo fuerte. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Nosotros cuando empezamos en Colombia, eh, primero teníamos más presupuesto para mercado inmediato, entonces invertimos harto en Google Ads para que nos conocieran las personas y mercado de otros tipos también. Y segundo, como era nuestro mercado natural, teníamos muchos contactos con los cuales decirles, oiga, pruebe esto gratis y hable de nosotros y están más dados a hablar de uno pues, solo porque uno lo conoce, ¿no? Entonces hizo que el crecimiento fuera mucho más rápido. Cuando salimos a México, Argentina, Perú, Ecuador, nos dimos cuenta que como no teníamos esas conexiones iniciales, llamémoslo así, la semilla inicial no existía y por lo tanto no tenía dónde crecer. Entonces toca gastar, nos tocó, seguimos en esas, gastar mucho tiempo en crear esa primera red de contactos que nos conocen, que hacen que la cosa empiece a andar y que empiecen a hablar de uno. Entonces se demoró mucho más simplemente porque la semilla inicial era mucho más chiquita. Eh, Aprendizaje de eso, probablemente vale la pena no expandir tan rápido geográficamente si no es necesario. Entonces, nosotros abrimos países porque podíamos, como tenemos la tecnología tan escalable, montar mañana India, además de la traducción de la página, no es particularmente difícil, pero nadie nos conoce en India. Entonces, probablemente vale la pena gastar más tiempo, al menos para nuestro modelo de negocio, gastar más tiempo en crear esa primera entrada al país, ese primer landing, tener buenas relaciones y algunos clientes iniciales antes de montar la tecnología para que cuando empiece ya tenga clientes que hablen de uno. Pero regresemos un poquito también como a la parte técnica de tu emprendimiento. Cristian Rincón quiere saber qué tal fue el proceso de minería de datos. ¿Las plataformas con las que se consiguen precios son transparentes o son celosas de la información? Y el proceso de adquisición de la información para temas de seguridad fue sencillo o claro, o las entidades tienen recelo también para compartir esta información. Ok, pues nosotros gastamos mucho tiempo en montar el sistema de crawling de manera que fuera escalable al mismo tiempo que era ético. Entonces, como que no toteáramos los servidores de los a quienes les estamos descargando la información. Em,
Y eso pues es un trabajo constante en el que todavía seguimos andando. Entonces, no es fácil. La versión más simple es súper fácil. La versión más simple es un robotcito que se meta a la página, descargue todo lo que esté en la página sin ningún stop, ni que le pare la velocidad y hágale. Pero pues eso tiene sus complicaciones. Eso uno en muchas páginas lo van a bloquear muy rápido, en otras que no lo bloquean, uno les baja, les totea la página muy rápido y pues no es ético para nada. Entonces, la versión inicial es sencilla de montar. Ustedes, en un caso, creo que montaron una versión de hacer crawling y pues no es particularmente difícil. Ya la versión optimizada sí toma muchos recursos. Nosotros gastamos hoy en día muchos recursos en tenerlo súper. Eso para los listings. Ahora, para la información, hablaste de la seguridad. La información de seguridad, la verdad, solo estaba disponible para Bogotá, por eso, digamos, ese pedacito de seguridad solo lo tenemos en Bogotá. No he visto que esté en ningún otro lado. Entonces, no ha sido fácil de conseguir, ¿no? Bueno, y una pregunta que seguramente es transversal a muchos de nuestros fellows, y es que John Sánchez quiere saber qué cursos recomiendas para empezar a entender cómo emprender con tecnologías. No recomiendo hacerle, salir a aprender es el mejor curso. Y peor de los casos, se les quiebra la primera como a mí y ya. Eh, Tal vez, dependiendo de lo que quieran montar, si hay que tomar cursos de esa tecnología en particular, ¿no? Entonces, yo al principio de Finco me metí al curso de Machine Learning, el de Andrew Ng, el de Coursera. Eh, Hice ese, hice un par de cursos de Udemy de JavaScript, TypeScript para aprender desarrollo web. Me leí un montón de libros de esas cosas, pero era porque eso era para mi modelo de negocio. Para ustedes, dependiendo de su modelo de negocio, pues tomarán cursos de la tecnología que sea. Pero para la parte de montar empresa, ningún curso. No hay mejor curso que salir y quebrar la primera. ¿Sí? Ya después de eso ya aprendieron todo lo que les hubiera enseñado el curso y probablemente más. A lo mejor les va bien en la primera, no necesariamente se quiebran, ¿no? Hay mucha gente que en la primera lo logra. Sí, eso Tal es vez. verdad. Pero siguiendo con esa misma idea, Jorge Martínez quiere saber si de pronto hay un programa de mentorías para nuevos emprendedores o algo similar. Hay muchos, hay muchos. Típicamente las aceleradoras dan ese tipo de programas. Ruta N sé que tiene uno, sé que apps.co también. Entonces, apps.co hasta tiene un programa que se llama Ideación. Se llama el programa apps.co. Venga, se los puedo mostrar acá. Yo amo apps.co porque a mí me ayudó mucho, mucho en aprender literalmente esto que están hablando. Y me ayudó mucho también en Prestagente. Entonces, ellos tienen, a ver, convocatorias. A ver, la. Hay uno que se llama Ideación. Ahorita no está en convocatoria. Miren, este laboratorio de startups suena que le cambiaron el nombre. Ellos tienen una convocatoria para el que tiene apenas la idea, o ni siquiera la idea, que simplemente quiere emprender. Y ayuda un montón. Y hay varios hay un montón del estado en el que estén de producto. Hay Apps.co tiene uno. Ruta N que también tiene. Sé que varias aceleradoras también lo hacen. Muchas personas buscan un emprendedor y simplemente le dice que les ayude. Entonces, a mí a cada rato alguien me escribe por LinkedIn que si le ayudo yo, la mejor de mis capacidades, ayudo al menos lo que se puede. Eh, y así, pues, uno siempre se puede encontrar un contacto que le pueda ayudar. No hay que quedarse con buscar solo convocatorias. Esto pues lo hacen personas, entonces si uno se encuentra una persona que conozca el tema y que esté dispuesto a ayudarla a uno, con eso basta. Bueno, muchas gracias, Salomón. Estamos ya casi llegando a nuestro final. Te comento que varios de nuestros fellows están bastante interesados en saber si tienes posiciones junior para algunos de ellos y les recuerdo que pronto tendremos nuestra feria de carreras. Pues déjenme decirles que sí, recientemente se abrió una plaza para científico de datos en Llanos Finco, es Red Atlas, la compañía la que nos compró, y vamos a estar eligiendo la próxima semana. Entonces, lo voy a dejar para el final, pero bueno, gracias por preguntar, Mónica. Les voy a dejar en Job Postings, el, les voy a dejar en Job Postings la descripción del cargo. Y sí, estamos buscando un científico de datos para allá. También estamos buscando un diseñador UX. Entonces, si alguna de las dos les interesa o conozcan a alguien que les interese, por favor, si estamos buscando. Muchísimas gracias, Trabajaría Salomón. directamente conmigo, por si las moscas, el Ya científico de saben, datos. pueden trabajar directamente con Salomón. Y nuestra última pregunta es, bueno, ¿qué le espera
a Finco ahora que ha sido vendida? ¿Cuál es el futuro también de Salomón después de este gran paso? Em, el paso inmediato es la empresa que nos compró Red Atlas. Les voy a mostrar la página aprovechando que estamos aquí. La empresa que nos compró Red Atlas hace algo muy similar a Finco. Esto no me deja ya. Hace algo muy similar a Finco, que la misión al menos es muy similar a Finco, que es proveer datos del mercado inmobiliario para que las personas tomen las mejores decisiones posibles. Pero lo hacen de una manera ligeramente diferente, que es por medio de estudios de mercado. Me equivoqué, perdón. Es promedio de estudios de mercado más que de los avalúos, como lo que nosotros, las valuaciones que nosotros estamos sacando. Entonces, ellos tienen este portal que es como más un buscador, y este buscador, lo primero que vamos a hacer es integrar todas las cosas que hicimos en Finco, todo ese reporte que ustedes vieron, a lo que sale dentro de un listing con una propiedad cualquiera. Entonces, lo primero que va a pasar es que todo lo de Finco va a salir acá en estos tabs. Eso es inmediato. Después vamos a lanzar Red Atlas en Colombia con todas esas funcionalidades que le vamos a estar sumando desde Finco. Y después no sabemos. Lo inmediato va a ser, lo inmediato va a ser integrar nuestras tecnologías a la compañía que nos compró. Y después de eso, probablemente crecer a más geografías, ir creciendo más. No sabemos. Las startups típicamente, en particular cuando pasa algo tan grande, hay primero que resolver lo inmediato, que es la integración. Después de eso, pues la compañía continúa, pero ya es Red Atlas, ya no se llama Finco. Ahora vamos a ser Red Atlas Colombia. Muchas gracias, Salomón. Solamente para que sepas, ya has asegurado 1.800 postings para tu plaza con nuestros fellows. Están bastante interesados, entonces muchachos ya saben, más adelante Salomón dejará los datos en la parte de job posting. Estamos con otros 10 minutos. Salomón, ¿hay algo más que nos quieras comentar? ¿Unos remarks finales? No, pues hablamos como de todo. No De sé, todo un no sé poco y qué se más. podría haber escapado. Eh, pues a ver, ¿qué se me ocurre que se pudo haber ido, que se pudo haber ido entre las rejas? A Bueno, ver, de si hecho, hay, si hay varias cosas. Dale. listo. No, la última. Eugenio, ya te he visto, Eugenio, que estás bastante interesado en la charla con Salomón. Entonces, si bien esta pregunta no está en el hilo, te la haré. Salomón, es esta. Eugenio Milán quiere saber si han contemplado conformar semilleros para científicos de datos, para los que apenas están empezando en este ámbito, que todavía no alcanzan a ser junior. Nosotros no, pero no es una mala idea, tal vez super idea para devuelvo ahí la pelota para Correlation One que tiene todo para montar los semilleros. Yo me monto de mentor si me invitan. Eh, sí, sería súper. Maravilloso. Muchas gracias también por esa idea. Entonces, ahora sí, Salomón, adelante. Final remarks. Entonces, un par de cositas. Primero, estoy acá pensando como lo que típicamente enseño en el curso que justo le pega a muchas de estas cosas. Em, no emprender, de verdad, que empezar no es difícil. Lo difícil es que haya éxito, pero nada que vale la pena es fácil. Entonces no es sorprendente que ser exitoso emprendiendo sea difícil, ¿no? Yo siento que la verdad el primer éxito grande fue Finco con la noticia de la semana pasada y me demoré eh, desde el 2016 que renuncié 6 años en llegar allá. Entonces, pues sí, no fue fácil. No tocó trabajarle un montón. Eh, Ahora, dado que sabemos que va a ser difícil y que nada que valga la pena en la vida es fácil, pues no hay por qué tener miedo en la medida en la que, pues, sí, me imagino que, espero que casi que todos ustedes estén intentando hacer algo que vale la pena con sus vidas en general. Eso no significa emprender. Pero si resulta que eso es emprender, pues la decisión es muy fácil, listo, yo quiero hacer algo que vale la pena y eso es emprender, pues me toca empezar, me boto al agua. Igual si el que quiere ser el gerente de una multinacional o el que quiere ser el director de datos de alguna empresa gigante, qué sé yo, todas esas ideas pues parten de sacrificios y decisiones definitivas para hacer esa meta que uno tiene enfrente. Entonces, lanzarse al agua no debería ser la parte difícil, ¿sí? Eso sí, háganlo de manera responsable. Entonces, insisto, ahorren algo como para sobrevivir ese periodo inicial. Y una vez estén ahí, toda la ayuda del mundo. Entonces, por ejemplo, los que quieran consejos
De mi parte, yo soy súper abierto a darle consejos a todo el mundo. Entonces, a mí acá rato me están escribiendo por LinkedIn y yo a todo el mundo le mando un linkcito. Yo creo que más de uno acá ya lo ha hecho y habrá reservado, que hablan 15 o media hora conmigo. Lo único que yo pido para las personas que me piden ayuda para emprender como consejo es que tienen que haber ya dado el paso de renunciar. O sea, hasta ese día, nadie en el sector, en el ecosistema, le llamamos, la industria de los emprendedores, les cree el cuento, ¿sí? Porque pues no se lo están jugando completa, no le están jugando en serio, ¿no? Entonces, el día que alguno de ustedes de verdad se haya ido de lleno y haya renunciado y su única misión en ese instante sea hacer que esa empresa ande porque no tienen otra opción, porque renunciaron y si no se quiebran, en ese momento, como lo dice Carlos, cuando ya tengan skin in the game, bienvenidos. Toda la ayuda que quieran. Antes no me escriban. ¿Listo? Porque les voy a decir lo mismo. ¿Ya renunciaste? No. Ah, bueno, nos vemos después. Y ahí, toda la ayuda del mundo. Y todos los emprendedores del ecosistema, que eso también es importante, les van a querer, bueno, no todos, pero muchos les van a querer ayudar. Yo siento que en particular la comunidad de emprendedores latinoamericana, no solo colombiana, es muy dada a colaborarse entre sí. Entonces, una vez hayan dado ese paso y se empiezan a conectar, por ejemplo, entrando a estas convocatorias como las de apps.co o las de Impulsa o las de Rockstar o las de cualquiera de las aceleradoras, ahí van a empezar a conocer más personas, ahí que se empiezan a conectar, se van a dar cuenta de la cantidad de apoyo que uno tiene. Nadie llega al éxito que tuvimos con Finco junto con mi socio Oscar solo, y eso no es solo el equipo, eso es todos nuestros socios nos ayudaron, todos nuestros socios nos dieron consejo, contactos y ayuda para hacer que todo sucediera. Todas las personas que a mí me enseñaron en mi momento en mis primeras empresas me ayudaron un montón. Mi socio en las anteriores compañías claramente fue una ayuda y un aprendizaje gigante. Uno termina consiguiendo conocimiento, ayuda a todas partes. Entonces no sienta que lo van a estar haciendo solos. Tienen toda una comunidad que los va a apoyar. Eh, no sé qué más se me puede estar pasando por ahí. Creo que se puede hacer un closing remarks. No le tengan miedo a arrancar, ¿no? Una vez arranquen, van a tener toda la ayuda del mundo para que la cosa funcione. Y aún si se quiebran, significa, si les va mal en la primera, no es el fin del mundo. Monta la segunda, monta la tercera, monta la cuarta. Yo estoy en la cuarta y miren, acá estoy. O sea, es un caso real. Y no soy el único. No me las estoy dando de que yo hice mucho. Muchas personas han pasado por ese camino de emprendimiento y creo que la mayor parte no lo logra la primera, lo logra la segunda, la tercera, la cuarta. Está bien. ¿De acuerdo? Entonces, aventúrense y lógrelo. El que lo quiera hacer, insisto, también importantísimo, el que no está haciendo nada malo. Este solo es un camino más para crear carrera y pues trabajar. Entonces, yo estoy haciendo lo que me encanta hacer porque esto es lo que me encanta hacer. Pero si a alguien pues no le gusta la idea de emprender, tiene muchas cosas malas, que no hable de eso. Eh, como estoy de tiempo, me quedan 4 minutos, perdón, si acá me quedo. Justo para allá voy, Ana. ¿Sí? Adelante. Emprender tiene muchas cosas malas también, que a uno le toca tragarse el sapo. Entonces a mí me toca muchas veces no ganar el salario que me darían si yo me fuera a buscar un trabajo por fuera, porque me pago menos para que la empresa tenga más plata para mercadeo. Y eso es una realidad de la vida hasta que se vende. Entonces, digamos, ahorita que se logre un negocio de esos, pues tal vez haya alguna retribución económica para algunos o todos de los socios, pero pues antes no lo había. Y entonces es una cosa que a uno le toca tragarse el sapo, ¿no? Hay que estar pendiente de temas de impuestos y toca estar pendiente de temas legales. A mí me da mucha pereza y pues toca. Entonces no todo es chévere, es un trabajo, por eso les digo, es un trabajo más. Simplemente uno le mete todas las ganas del mundo. Eh, también es importante que lo que está diciendo Ana ahí en el chat, que dado que es un trabajo, esto no es la vida, que es por eso que yo pongo ese slide en la parte inicial. Yo me esfuerzo mucho en tener una buena balance, un buen balance con mi vida personal. Yo soy una persona muy familiar, como ven, pongo a mis hijos en todo lado. Y antes de mis hijos, pues igual yo seguía siendo muy familiar. Entonces me gustaba gastar mucho tiempo con mi esposa, gastar mucho tiempo con mi familia y no sacrifiqué tiempo o sacrifiqué muy poco tiempo de eso para tener en el trabajo. ¿Qué significa eso? Pues ser muy juicioso de separar las cosas y no decir, no, es que esto tiene que salir adelante. Como en todo, hay veces que toca trasnocharse, pero pues yo intento separar las cosas. Pero ok, Salomón, ya se me fue la reta y la larga. no te preocupes, muchísimas gracias. Y como pueden ver, muchachos, el emprendimiento es de tiempo completo, requiere dedicación, requiere pasión y obviamente el nunca rendirse. Muchísimas gracias nuevamente, Salomón, por compartirnos tu experiencia y los obstáculos que has experimentado
Ha sido extremadamente enriquecedora tu presentación. Y a todos nuestros fellows, gracias por su asistencia. Ya es hora de ir a comer y tener un descanso bien merecido después de tanto trabajo duro. De parte de Correlation One, les deseamos a todos un feliz fin de semana. Muchas gracias por el tiempo, el espacio. Ahorita les dejo ahí en Job Postings las instrucciones para aplicar a los cargos que tenemos abiertos y ojalá nos volvamos a ver en alguna otra plaza. Los que me quieran agregar a LinkedIn, yo sé que ya me han agregado muchos. Ahí estoy en LinkedIn, Salomón Muriel. Me encuentran de primeritas. ¿Listo? Estamos hablando, que estén bien. Chao, chao. Mucha suerte en esos sueños de emprendimiento. Hasta luego a todos. Feliz fin de semana.